corazón. Hola, chiquito. Hola. Hola, Oye, ¿esa chiquito relación cómo va, precioso. Malisa? Ya están bien. ¿Cómo va ese noviazgo? Vamos, como dice, nos peleamos, nos arreglamos. Estamos súper bien. Malas noticias para las envidiosas. Estamos súper bien. Dale, eje 5. Y mejorando cada día. ¿Ya cuántos pasos de baile tiene permitido hacer? ¿Qué? Es que no los escucho. Quiero saber si Renier tiene permiso para bailar. Ah, sí, él puede hacer lo que quiera. Ah, ya puede hacer Pero lo le que quiera. estoy diciendo que sea emprendedor, que cobre, que no lo haga gratis, que consiga dinero para los dos. Ah, eso es en Miami. En Miami. Eso así aquí empelotándose nada más así porque sí de gratis, no eso que le empiecen a ver. No, te estás dando pantalla. No, Le es están lo pagando, le es están lo que me pagando. gusta, es lo que me Cuando gusta, es vuelva lo a que tu me país, gusta, Renier, es lo que me gusta. Toma. Eso sí, hay que ahorrar para el primer semestre de universidad. Eso quiere decir, Meli, que ya puede bailar. Obvio que siempre he podido bailar. ¿entiendes? Obvio, siempre es que yo no estoy para prohibirle nada. Fuerte los aplausos para mi panita. El mejor Ruli. Sabe cocinar, sabe trabajar, es un chico independiente. ¿Qué más querés? ¡Bravo! Date cuenta. Eso es lo que veo, que hay mucho egoísmo. Entonces yo, la verdad, prefiero hacerme a un lado. Tiro la toalla. Era acá, que me hablaba y después con otra persona fuera de cámara. ¿Sabes lo que yo siento también? Que tú estás esperando que ya te termine para no sentirte mal tú. Quiero nada más, sé tú, sigue bailando y ya. Soy soltero, chicas. Te digo, te termino. Por algo estúpido. Todo pasa por algo y si tenía que ser, va a ser y si no tenía que ser, pues aquí está aquí. Yo no le voy a quedar atrás a ella. Si tú ya sabes cómo es él, ¿por qué aceptaste estar con él? Porque no la vas a buscar, ¿no? Yo no la voy a buscar. Y vas a buscar a Shirley. Mi nombre es Luis, me conoce como Luisao. Besaría de pronto a Shirley. Me casaría con Andreina. Yo besaría a Shirley porque para demostrarle que puedo besar mejor que él. Hay comportamientos que en una relación tú debes modificar. Está hablando conmigo, Melissa, cállate la boca. Tengo los ojos para ver y obviamente si él está bailando y se saca el polo, ¿cómo no voy a ver? Hola, mi amor. Te amo mucho. Feliz viéndome, yo también estoy feliz de verte. Que le tenga paciencia a mi niño. Vamos a estar todos muy bien, te vas a dar cuenta de eso. La pregunta es si Melissa quiere seguir estando contigo, loco. Esa es la pregunta. Hazla de nuevo, hazla de nuevo. Perdón. Pregunta torpe. Ya no voy, hoy llega chico nuevo. ¿Qué? Y se la damos en 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Dale, Shirley! Estoy feliz. O sea, ¿cómo así? ¿Cuernos para los dos o qué? ¿Cómo la vuelta? ¿Cuándo fue los dos? No, pues para usted no, porque usted no es nada. Para usted no, porque usted no es nada.
Por eso mismo yo quiero hacerle Yo entender igual. que lo que hago yo tiene que confiar en mí. Si no, que no esté conmigo. ¿Qué? Yo sigo siendo la reina. ¿Eh? Tú hablas medio como. Oye, Meli, con toda la Muy transparencia. bien puestecita en mi lugar. Meli, ¿y vos no crees que de pronto el gusto solamente es de parte de Renier? ¿Qué qué? Que el gusto es solamente de parte de Renier y no de parte de Shirley. Yo veo que es mutuo. ¿Tú crees que es mutuo? Mutua. No, porque Shirley me dijo que le gusta No hay peor otro ciego que el chico. que no quiere ver. Eso sí. Esa frase debería ser mía. Tengo una canción para eso, tengo una canción para eso. Renier, es verdad. Pues cada quien. Claro que no es verdad. Eso es lo que Igual, pasa cuando se normal, meten pues. películas en la cabeza. O sea, Hay que saber perder. Deja de es porque lo mentirte. está transmitiendo. Yo por hombres no voy a pelear. ¿Pero siguen siendo novios, Meli, o qué? No, ¿No? no. ¿Son novios o no? Eso después lo hablaremos él y yo. Uno no termina uno termina de frente a frente, uno no termina ni por chat ni por videollamadas. Aquí fue. O sea que vas por esa línea. Renier. Yo quisiera pedirle ¿Qué? al poder del amor que Igual. le permitiera a Renier cruzar la otra casa. ¡Dice! Igual yo lo que tengo por decir es que... Es Que que salga y Shirley- perree. Que salga y perree con sus amiguitas, que eso es lo que a él le gusta. Y se lo damos en 3, 2, 1, ¡tiempo! Oye, Caramelo. Di algo, loco. Pero de Caramelo, cianuro. a ti, Shirley. ¡Caramelo, es tu momento! Caramelo. ¿Qué pasa? Es su Tampoco es caramelo, el Seba. de él, solamente tengo por decir que me Seba siguen es encantando masoquista. tus Ahí se va, labios. adivina. Dale, Seba, dale, Seba, dale. Me encanta. Caramelo, me encantan tus labios. Caramelo. Te vas. Me encantan, mamá. Ese, Sebastián es Espíritu González y Chile es la República de Espíritu González. Me encanta, estoy súper feliz de... Hipócrita, tóxico. ¿Sabes que la buena bebé? ¿Sabes que la Hola, buena- chicas. Sebas es un poquito tóxico, la verdad. No sé. Un poco. Un poco. En una broma, mira lo que salió, ¿no? Entró a tu cuarto rojo. En Es una privado. broma, mira lo que salió. Te Ahora no asaltó quiero en tu saber cuarto qué va a rojo. pasar con Renier. En una broma. Pues con Sebas, porque... Se acabó, mijo. Palo, palito, palo, Estuvo palo, tensa palito. la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo tensa? Incómoda, diría Renier, todo por un simple baile, brother. Por eso mismo lo hice adrede. Ah, Luisita, este baile fue al drede. Claro que adrede. Yo no ve que me están poniendo a mí. Lo veía en tu cara. Aparte, no. Cuando llegaste al frente con esta mirada. O sea que Si fue quisiera estar con alguien más, no estaría contigo. Ahí lo noto mucho más liberado, Fue René. adrede, brother. Aquí está el Está bien. carrito de Rayo McQueen. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Hacerle entender a una persona Eh, que un baile delante de una pantalla no tiene nada que ver. Claro, porque no O solo sea, está ¿tú haciendo quieres a decir ella, que hiciste chico, ese baile nosotros- para que Es Melissa más. se terminara? Es más, Negro, es que, mira, Renier, escúchame, si mi Renier, pareja me estuviese bailando al el otro lado, problema yo no estaría es que el baile. emocionada. Tirar estaría Miguel, Miguel. dinero, bro. Eso es mío. Mamacita. Decir, eso es mío. ¿Eres acá el mismo que eres afuera o eres acá el mismo que eres adentro? ¿Cómo así? Conmigo que no juegue de esa forma. Pues ya te echarás otra charla con él. ¿Cuáles son tus expectativas del chico nuevo? A ver si ya lo entiende. ¿Lo quieres No sé, conocer? le voy a caer a Miguel. ¿Le quieres caer a cuál Miguel de A los Miguel. dos? Miguel ¿Al Thor. chiquito o al A grandote? Miguel, a Miguel. Al chiquito. Pues- A Miguel, sí, al chiquito. Eso, ahora sí, a Teodoro. Voy a empezar a tener muchos amigos. Eso me gusta. Me Una voy a nueva- desatar, me voy una- a desatar. Una nueva Melissa, Eso sí amiguera, me abierta. Hasta donde le voy a empezar a hacer, hasta donde le voy a empezar a hablar. A ver qué pasa. Las nominadas. Voy a empezar a jugar igual de sucio como juegan todos acá. A Las meterme con nominadas. los novios Ay, de a mí todos. no me metas en tus chismes. Las nominadas de Cerrando Ciclos y la primera tenemos Melissa Gay. Ando desatada, loca, borracha. Cada quien. Cada quien. Ay, no, loca. Hoy día he llegado a la Todo eso conclusión lo van a de que censurar, inventé el ¿sabía? Terminamos la Todo eso toma. lo van a No me censurar. importa. Según ella, yo tenía que haber dicho no y no decir qué hago. Yo le digo, las cosas se consensúan. Es normal. Pero ¿y por qué te pusiste así? Porque me agarró de sorpresa, era incómodo para mí porque sabía que tal vez le podía pusiste llegar a nervioso. molestar a... Claro, le iba a poder molestar a Mariela. Pero ¿qué pasa? Estamos en un juego y en un reality.
Te hago la pregunta. Y hay que si hubiese hacerla, sido al la verdad. revés, lo mismo que te pregunté, si hubiese sido al revés. A mí no me iba a molestar. De verdad, a mí no me iba a molestar. Por eso, somos bastante distintos de ese aspecto. Por eso es que yo no tengo la noción de que a ella le va a molestar eso. No lo hagas, no lo hagas. Si no sientes, tú tienes que sentir el sentido arácnido para poderlo hacer. Claro, Tú piensas sí. que uno baja así nomás, tienes que sentir el sentido arácnido. ¿Y ¿Cuándo? cómo lo sientes? En el beso. Porque si ya el beso va con lengua, Hablando. del sentido arácnido. Sí, pero estamos hablando de otras cosas. Ah, no de la ensamblada. No. Ah, retiro mis palabras. O sea, yo lo que te digo es que, siente? No siente en así realidad, nada, o sea, por un lado, si tú piensas de esa manera, está bien, pues, o sea, si tú eres así, comunícaselo y dile, hey, yo pensamos diferente de esa manera. Pero por otro lado, respeta también la opinión de ella. Obvio. Y también decirle como lo que tú me dijiste, que creo que le has dicho, como que, hey, no sabía, explícamelo. O sea, pero son cosas que se pueden hablar. pues, Obvio, hay como que- cosas que inicialmente no las vas a saber. Alguien te tiene que decirlo. Y ahí, ok, la entendés. Porque yo pude haber tenido antes una novia a la que no le molestaban ese tipo de cosas, ¿entendés? O viceversa, o ella, o alguien distinto. Somos todos muy distintos. Claro. Entonces tenemos que ir conociéndonos, justamente explicándonos. Y con las Pero, situaciones oye, nos ¿te diste cuenta conoceremos. que la broma se hizo seria. La broma se hizo seria. Imagínate, claro, fue ¿A una la broma ahorita? que duró Casi 5 Reñero, segundos. Fue una broma que se hizo seria. Sí. Porque hasta ella dijo así, ¿quién le dijo que no puede bailar? Dale, No, pon y, música. no, lo que yo acabo de decir, o sea, sin molestar a Melissa, pues, de que ella lo dijo al principio y que, ay, uno no puede opinar porque todos se lo cogen personal y se sienten ofendidos. Brother, reventó minutos después. Es que ella sí se coge personal todo. Solo nosotros no tenemos que tomar las cosas personales. Es un idiota. Pero bueno, de esto también se aprende, señoras y señores, en sus casas. Ustedes no se tienen por qué aguantar este tipo de cosas. Yo le estaba dando la oportunidad a que las personas de pronto, no sé, recapacitaran, pensaran, pero veo que la gente es demasiado egoísta. Eso es lo que veo, que hay mucho egoísmo. Entonces yo, la verdad, prefiero hacerme a un lado, tiro la toalla. Yo ya soy muy vieja para estas cosas, Mariela, la verdad. Yo ya estoy cansada de tanto baboso, de tanto idiota que le interesa más la opinión del resto que de una sola persona. No, o quedar bien. O quedar bien delante de quiénes. ¿Viste? Ahí- Delante de esas payasas. Me está poniendo a mí contra las payasas de las amigas, entonces que se quede con sus amiguitas. Yo fui muy clara desde el principio. Yo no quiero un novio con amiguitas. Vaya, Andreina. ¿Cuál es tu segundo nombre? Ah, Génesis. Génesis Ya me es acordé. mi primero. Ah, perdón, sí, ya me acordé. Es que Andreina es bien largo. No, que... No es excusa, yo sé que no es excusa. Sin embargo, yo tengo un carácter no solo fuerte, sino que tengo un carácter bien hecho leña, por no decir otra cosa, ¿verdad? Yo soy consciente de eso. Incluso cuando pasó lo que pasó, yo estaba consciente de mi error. Yo estaba muy consciente de mi error, estaba consciente de que obviamente estuvo mal el hecho de... No de la manera en la que te lo dije, sino que no te consulté. No te consulté, yo estoy muy consciente de eso. Porque hasta cierto punto mi manera de hablar es como bien pesada. Y eso ya todo el mundo lo sabe acá. No es excusa, yo sé que no es excusa. Por eso mismo, en ese momento, mi enojo, mi molestia fue que a mí, o sea, yo según lo vi cuando tú dijiste, me dejaron afuera, tal cosa, yo fue como, güey, o sea, me enojé porque no lo hice con esa intención y se vio de esa intención. Tú lo sentiste de esa intención, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú lo sentiste de la intención de que yo te había sacado, que yo simplemente te había informado, que yo no sé qué, yo me molesté porque obviamente no tenía que molestarme contigo, me molesté de la situación porque no había sido así, o sea, en ningún momento había sido el afán ni de ofenderte, ni decirte de mala forma, ni nada por el estilo. Hay cosas que, para qué explicarte, pero sí, yo estaba como en ese momentito en el que yo te mandé la voice, yo estaba como... Tiene unos ciertos problemitas que estaba mucho más pesada de lo normal. Entonces fue como que, sinceramente no me acuerdo exactamente qué te dije, pero sí te dije como, mira, ella tiene problemas con tal, vos te vas mejor con ella, entonces decidimos tal cosa y ya, yo sé que te lo dije así. Probablemente yo me conozco, no me acuerdo, pero yo me conozco que soy golpeada para hablar. Y si era como que te quería pedir una disculpa, porque sí, obviamente tenés razón que no fue la manera. Sin embargo, también yo estaba comentándoles a las chicas que también me sentí un poquito mal
y me molesté un poquito más todavía cuando sacaron eso al tema, porque cuando te mandé esa voice, tú me llamaste, creo yo, no te logré contestar porque estaba comiendo. Pero creo que lo único que me pusiste fue como, me parece perfecto. Algo así me pusiste, creo yo. Algo así, ¿verdad? Entonces, no sentí en ese momento ningún tipo de molestia de tu parte hacia mí. Entonces, yo lo tomé como, vaya, tú me pusiste, me parece perfecto, y yo te puse, perfecto, y ya. Incluso cuando llegaste a la casa fue como, no creo que me dijiste, pero yo te dije, no, ya tenía ratitos aquí, y tú me dijiste, sí, están en un live, no sé qué me dijiste, y entraste y empezaste a hacer tus maletas, y ya, y ahí que llegó y todo lo demás. Entonces, no te sentí molesta. Entonces, yo lo que me enojé cuando vine aquí fue que de repente, o sea, todo se me armó como, ay, vos aquí, vos allá, que no sé qué. Y sí, como te digo, lo siento mucho, no fue la manera. Pero sí, también sentí que como que exageraste un poco las cosas, pues, en el sentido que si te hubieras hecho sentir muy mal, en ese momento me lo hubieras dicho, pero me dijiste, me parece perfecto, entonces yo lo tomé como, vaya, o sea, o sea, todo está bien, ¿me entendés? Lo tomé como, ok, cool, chivo. Y cuando ven aquí es como, no, es una falta de respeto, es aquí, es allá, yo dije, o sea, yo fue como, ¿por qué no me lo dijiste antes? O sea, si me hubieras dicho antes, yo te hubiera dicho, lo siento, Norina, si tú sentiste así, yo estaba pasando por un mal momento, no tenía por qué quitarme contigo, no es excusa, pero para que lo sepas, para comentártelo. Pero igual, siento yo que, a más de darle vueltas al asunto, sí, discúlpame si lo sentiste así, creo que tanto igualmente, siento mucho el hecho de que yo, eso también lo siento, que se me había pasado, se me olvida, que yo estaba muy molesta cuando a mí me contaron que tú habías informado, que yo te había sacado, que yo aquí, tu molestia, que no mi respeto y no sé qué, yo me quedé como... O sea, me enojé porque tú sabes que para mí, yo lo dije en el vivo, a mí no me molesta tenerte. O sea, al contrario, pues, o sea, No, simplemente... yo no informé nada. Bueno, no sé, pero a mí, o sea, fue como que tú habías contado que yo te había sacado y todo eso y demás. Entonces yo me quedé como, tú más que nadie sabes de que incluso cuando íbamos a hacer cambios de cuarto, que tú te podías ir con Jessica, creo yo, no sé con quién, yo te dije a ti, o sea, ya aprendimos a convivir, ¿te querés quedar conmigo? O sea, a mí no me molesta en nada, te dije yo, o sea, de verdad que a mí no me molestaba en nada, para nada. Creo que, igual como tú dices, si literal llegamos a dormir, pues... Claro, o sea, mira, lo que pasa aquí es que yo nunca voy a mentir. En el sentido de que cuando yo hice live, yo dije la verdad. Yo nunca mentí. Y puedes ahí, si quieres, lo Se puedes... malinterpretan las cosas. Entonces, ahí una cosa es que tú lo tomes a mal, que tú lo malentiendas, y otra cosa es como yo La lo estaba gente fue. diciendo. Pero es que si vivimos de lo que dice la gente, entonces no estuviéramos aquí, estuviéramos muertos, pues. Porque imagínate, si te dicen que eres tal, no te lo vas a creer. Yo lo dije de una manera y tú lo malentendiste o lo receptaste como tú quisiste receptarlo. O tal vez tú te sentiste mal porque sentiste que en verdad puede ser que lo hayas hecho con esa intención o no, tú sabrás cómo lo hiciste. Yo lo único que cogí y dije fue, me quedé afuera de mi cuarto porque no me dejaron las llaves, es por eso que fui donde Meli y después me enteré de la decisión que se tomó. Yo no soy problemática, o sea, yo no soy de que tú me dices algo y voy a hacer problema por todo. ¿Y esto? ¿Y por qué se hace esto? Obviamente, en el momento me afectó porque primero quería, o sea, nunca, yo ya no quiero seguir en el problema. Para mí el problema ya está enterrado, ya las cosas ya se pasaron, ya sucedieron, yo ya estoy con Meli, tú estás con Gris, las cosas pasan por algo, pero lo único que yo quería que entiendas es para el compañerismo, para cuando pase alguna cosa entre nosotras dos o entre cualquier chica, haya la comunicación y el respeto. Edgar, ¿y cómo va con la piña? Pero ya ni lo noto preocupado. ¿Va bien? Tranquilo. Va bien, dice. Sí, pues, Va bien. Va viendo qué onda. Pero no te interés en ella. No, yo no voy a sufrir. Sí, ella tiene. Sí. Ah, qué bueno, me alegro, loco. Mala mía, que ya de cuarto rojo estaba sufriendo. Sí. Cada día tengo más las cosas claras. Soy bien directo. ¿Qué es eso? Negro. Sí. La verdad. Está bien, se te nota así. Está bien. Ayer le di unas papas que le gustan. Qué bárbaro. Yo sé que lo tienes claro. Pero Y- no compartió, pero... ¿Y Teodoro con Llegaron. Gris? Sólido. Con calma. Empieza a hablar Sí, se nota. haciendo más grande. O sea, a lo que voy, yo fluyo con ella y todo, pero no quiero como por decirlo así. Malinterpretar. No. Yo Ya creo que el paso ya de la primera vez de empezar ya a besarnos y a comernos el show cuando es como que, hey, con calma pues, todo a su momento. Claro. ¿Alguna vez igual ya lo hicieron? ¿Ya estuvieron? Por ejemplo, ayer en el juego de la manzana por accidente yo
estaba tratando, o sea, el truco mío era, yo decía, agarra, y yo trato de morder fuerte para que ella quedarla yo coma. sujetada y que la otra persona comiera. Sí. Y cuando yo traté de morderla, el man que controlaba la manzana la movió. Levantó, era un Y hice así. zorro. Y mordí un pedazo de la manzana y el otro lo mordí por aquí. Como hablaba ayer con Melissa, o sea, yo siento que a ratos era como que, ¿quieres que sea tu show o qué? Porque era acá que me hablaba y después con otra persona fuera de cámaras. O sea, ¿y quieres que crea que era una conexión emocional? A ver, pero es que él Explícame. prefería, él siempre me dijo que él prefería hablar todas las cosas que se den en una relación acá. No sabes también cómo se dieron en el contexto las cosas del lado de él y esta otra persona, o sea, y Gris en este caso, ¿me entiendes? No sabes el contexto real o lo que pasaba. Pero a ver, Entonces, Mare, no perdón vamos a que te jugar a cite la el ligera. ejemplo. Ya. Ya. Perdón que te cite el ejemplo. Vos y Andrés, aquí una relación de maravilla. Y Andrés, sabrá Dios qué estará haciendo afuera. Pero te enteras alguito que está haciendo afuera, de cámaras. Con cualquiera de las chicas, digamos Jessica. Dime que no te harías problema. O sea, obvio le diría qué onda, ¿me entiendes? Obvio le diría qué onda en el sentido de que literalmente qué onda. Pero él desde el comienzo, siento que él no ocultó su gusto por Gris, ¿me entiendes? Nunca. Entonces, obviamente, por ese lado ya sabías que había un gusto. Pero, simplemente el proceder fue lo que obviamente te molesta. Y está bien que te moleste, como te digo. o sea, está bien, no puedes está querer mal. conocer a todas, pero te tienes que mandar detalles con todas. No con todas. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Contame. Ok, porque a lo mejor yo estoy mal y no me he dado cuenta. Vamos, dale, suéltate, Palpi. ¿Acaso un baile acá a través de una pantalla tiene algo de malo? Mira, por mi parte, no. No, fuera de bonche, ustedes como hombres respóndanme esa pregunta. Bro, yo bailo todo el rato, Bro, yo hago es el así, mismo bro. caso, es el mismo caso, yo te dije, imagínate que yo tuviese un novio ahorita mismo y me dice, ponte con una conexión, me dicen, ah, Miguel, canta la canción, y yo empiezo a cantar y me dice, no cantes porque le estás cantando a otra y se la estás dedicando a otra persona. Si hay algo que pudiste hacer mal fue provocar. Es que no provocado. Pero es que yo no estoy provocando a nadie. Estamos en un programa de Pero lo hiciste televisión para donde tenemos que hacer Eso fue movimientos juego de pantalla, sensuales, eso fue brother. juego de cámara, eso no es provocar Claro. a nadie. No, sí, tenés razón, ¿Entiendes? tenés razón. Tú como hombre, nadie, tú sabes, no creo que sea algo malo para una mujer. ¿me entiendes? Ella lo Porque conoció a Renier una bailando. cosa muy diferente es que yo vaya a casa de la chica ahora mismo y delante de todas, yo me quite mi camisa, me quite todo y empiece a bailar delante de todas. Ya. Pero aquí a través de una pantalla. Dile que bailando El único que le tocó que fui yo. Y yo iba a recalcar Dile que que cuando esta noche hacían la prueba de tirar la enseña, tú venías y decías, no es así. Tú nunca le diste como pie a lo de Shirley. Es que nada que ver. No, nada que Fue ver. un juego de cámara, brother. Eso es Fue un juego de juego cámara y Shirley que igual Y metió Shirley su que se cizaña. prestó para Shirley fue la que molestarla a se ella. Claro, se prestó, tal cual. Sí, O sea, fue la que si- se prestó. Si ella se dejó llevar, Gabriela. eso, ya Pero eso- por ejemplo, mira claro ejemplo, Shirley mira, fue la que se dejó llevar. A ver. Shirley siguió la joda, tal vez para provocar y joder. Mira cómo está Sebastián ahí. Mira, Tranquilo, él sabe lo que tiene, ¿sí o qué, Palpi? Como una... Yo pensé que le ibas a O sea, está tranquilo, me explico, ¿Cómo no vas a tirar agua insultando. con no, los Ahorita, No, mismo, Palpi, ahorita. tú tranqui, Palpi. Escúchame algo, Palpi. ¿Qué le iba a decir? Y fue por la indecisión. Cuando te ponchan, que vamos a no sabes hablarlo qué de hacer esta en manera. ese Cuando te momento. ponchan, cuando tú quieres salir ahí y tú estás distraído y te das cuenta que tú haces, posas, ¿no? ¿Por Shirley qué no estás posaba. segura de lo que tiene, loco? Si le digo que sí, así. O sea, si le digo Shirley así, posaba. ahora, Así o posaba. mañana, o pasado. Yo creo que No, cuando- brother, cuando este man lo Vos sí quedas ponchan así, y ¿no? está así, distraído, O te va a decir te das cuenta que lo están ponchando, mala. ya cambia la Sí. cara de Teodoro. Y obviamente no va a tener el ¿Sí o mismo qué? efecto, no va a tener el mismo Todos impacto. tenemos eso. ¿Qué hizo Shirley? Shirley estaba así. Y quedó. O sea, acuérdense, chicos, estamos en un programa de televisión donde las reacciones no son lo que tú piensas. No. Son las cosas que nosotros sentimos. Tú bailaste. Se vio de esa manera. No es tu culpa. No. No te sientas culpable. No. O sea, Renier, No. ¿vos crees que Melissa te va a mandar para la de esto? No, ya eso es problema de ella, no tiene por qué. Eso no sería un motivo. ¿Sabes lo que yo siento también? Que tú estás esperando que ella te termine para no sentirte mal tú. Y se le damos entre 2-1. Papi, pero es que yo no tengo que estar esperando que una mujer me termine a mí. Si a mí la mujer no me gusta, la termino yo porque estar en una relación En la que no me cara. voy a sentir bien. Pero tú estás con ella porque la quieres, ¿sí o qué? Obvio que sí. Venga, yo no sé por qué se siente tan insegura si tú siempre has dicho eso. Si estoy contigo es porque te quiero. Loco, no, eso no estoy para que te sientas inseguro de la persona que tienes. No al es lado. lo mismo matar la liga a que la liga te esté matando a ti. Y la liga te está matando ahorita. Bien No, cabrón. a mí la liga no me está matando Sí, te nada. está matando. Loco, lo que me molesta a mí es que le molesta a ella algo que nada que ver. O sea, yo la entiendo. Yo te entiendo. No. Yo también, bro. Es como que... ¿Te acuerdas lo que dijimos el día que vimos la conexión? Que dijimos, te entiendo. Y tú me dijiste, te entiendo también. Sí. Esas son las cosas, chicas. Tú eres tan Peleas inútil. innecesarias.
¿Empezó esa vez que se pelearon ahí en la sala? Sí. Ahí empezó a pelearse con ustedes. A ver, ahí empezó la riña de nosotros, porque antes nosotros no molestábamos No, así. nada, Pero si no, nosotros yo estamos me con la he reído de todo lo que jiji, dice. dale, rey. Es por lo mismo, pues, porque nos fastidia el hecho de que nunca la habíamos tocado en el aspecto de hablar mal de ella. Nunca le hemos Y fastidiado. entonces, si quiere eso, pues lo hacemos. Pues vamos, exacto. Si quieres, vamos. Si quieres jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar. Porque nosotros nunca la habíamos así como insultado o algo. Ni arrojado ni nada. ¿Y por qué no hablan con ella? Ya O sea, ¿por qué no, en vez de estarse tirando así enfrente de todo el mundo, es hablan? que Eso con no ella viene de no se ahorita, puede. bebé, eso tiene tiempo ya. Sí. Sobre todo lo mío con ella tiene tiempo. Y yo fuera de cámaras le hablé. Antes de contarlo de Renier, le dije yo, quiero hablar contigo. No, que yo tengo que hablar contigo, tengo que hablar con él, bueno. Yo le iba a contar lo que había pasado, pero no quería hablar conmigo. Lo hablé acá. Porque ya se iba a saber y tenía que hablarlo. Yo no iba a quedar como una Lo mentirosa. que pasó afuera. Sí, claro. Y se lo dije. Después hemos hablado en otras oportunidades afuera también. Y viene acá y de nuevo ataca, entonces. Y si no lo hace acá, lo hace por redes. Ay, no, a mí ya me tiene harta. O sea, yo tengo paciencia, pero, Pero nunca capaz tanto. que René también lo hace para molestarla. Porque él sabe que a ella le molesta eso. Pero si lo hace por molestarlos es porque no le importa tanto. O se cansó de que le prohíba tantas cosas. Yo no podría ser con alguien que me prohíba tantas cosas. O sea, me tienes que querer como soy y punto. Si no, chao. Si no me quiere así, ¿por qué no? Pero yo vuelvo a lo mismo, porque él, sabiendo cómo es ella, está está ahí. Entonces no le molesta tanto a él. Me pregunto lo mismo. Tal vez él dijo, o sea, vamos a darle vamos a darle una oportunidad para ver cómo funciona, pero cuando tú eres así y tú por amor quieres dejar de hacer eso para estar con esa persona, siempre en algún momento te va a salir esa personalidad tuya porque es tu personalidad, por más que la quieras cambiar. Sí, pero van es a haber como si momentos yo que te van a empiezo a andar salir. con un vato que me dice, no digas las cosas como las te salen de la boca. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago yo para no hacerlo? Claro, si esa es tu personalidad, es tu esencia, si eres tú. O sea, es imposible. Por eso, evitar pero yo no ciertas estaría cosas. con un vato así. Obviamente, yo tampoco. Entonces, Me tiene que querer es así más como drama soy. que nada, Sí, porque él sí quiere estar con ella. Coqueta y todo, así me tiene que querer, si no, sí. se va a ir a la mierda. Sí, sabes, yo pienso que él sí quiere estar con ella, porque si no, no se soplaría todo esto. O sea, yo le digo lo mismo a Meli, le digo, pues amiga, si es que a ti sí, si te molesta tanto eso, pues entonces ¿por qué sigues con él? Porque obviamente hay más intereses que molestias. Pero yo ahorita no considero que le haya hecho nada malo. O sea, está bailando. Y yo. Y que me enfoquen a mí escapa de sus manos. O sea, él no está diciendo, oye, ponme a Shirley. No, obvio. Y hiciste todo para organizar las cosas. Ya las cosas están organizadas. ¿Qué pasa? O sea, negro, como que yo veo que no avanza y está como estancado todo, loco. Y están como ahí como en un limbo, dando vueltas en algo que ya pasó, ya se enmendó, ya se perdonó. ¿Qué pasa, loco? Y tú sigues y sigues y sigues y sigues. Esa es una bobadita y se acaba el mundo, loco. Tienes razón, Tore. En algún momento te vas a cansar de eso y eso va a ser grave. Pero es que yo pienso que de todas maneras también es corto tiempo, bueno, son 4 meses de los que uno tiene para conquistar a una persona. No es excusa, le dije. Solo te estoy contando que por eso fue. Y eso. Y ¿Lo tomó bien? Sí. Very good. Sí, que estaba bien. No, Qué sí. bueno. Ven cómo hablando se entiende la gente. Es más, hasta la abracé. Mira, viste. Hasta nace el amor. Pero no es El con amor. todas las personas. El es así. amor. Sí, pero lo que pasa es que es madurez también, ¿va? Necesitamos venganza por lo que hicieron. Al menos los que estuvieron Estoy implicados. craneando desde ayer. ¿Qué te parece esta idea? Me encanta. ¿Saben qué puede ser? Me encanta, ¿sabes? Que como que... Mira, que Thor vaya y besa a Mariela. Va a ser actuación, mira. Claro, va a Es todo, actuado. todo es Yo actuación. me quedo tranquilo No porque pasa sé que nada. no hizo. Bueno, no, Mariela, Eso es voy confianza. y... a Shirley. Así, y este man coge a Elizabeth. Es actuación, mijo, es actuación. Halo. Que con Shirley otra vez. Porque ella fue la que nos la aplicó. No, papi, se la aplicó a usted, a mí no. No, es que A mí tenemos sí, que a hacer. mí, a mí, a escúchame, mí, a usted tenemos que no. hacer- La idea es hacer algo que ni se esperen. Es que por eso. Entonces, si tú coges a los mismos implicados, se van a dar Se van a dar cuenta. Claro, sí, Hagamos- es como es de bobo. Hagamos de cuenta que Shirley no va a ser víctima, pero sí le va a salpicar lo que hagamos. O sea, que lo que hagamos le afecte. Como un que... Ah, yo voy a- ¿Cómo yo- le afectó en como este que yo caso voy a por Andrea? Jessica.
Hablemos exactamente de eso. Tú vas a decir que vas por Jessica y nos vas a contar ahorita qué te parece. Y nosotros te la seguimos. Y claro, y ese BTR que puede el amor pasa y muestra allá. No, hay que conseguir algo de afuera, por ejemplo. Una turca. No me refería a eso. Sebas. Me refería, Te apoyo escucha, 100%. me refería a un accesorio que lo tengas tú. Y en este caso, tenemos que tener a una chica implicada para que caigan bien redonditos. Me imagino, por ejemplo, tú tienes, o yo, los dos, cualquiera de los dos que ya tenemos pareja, tenemos que tener algo que no es de nosotros y que ellas saben que es de una chica. Un condón. No, claro. ¿viste? Siempre te vas por entiendo. allá. Amor, ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, en representativo. tu caso, Jessica. En mi caso, no sé quién podría ser porque no sé quién, pero que tú tengas algo de Jessica. Y cuando estés hablando, Estaría buenísimo. Su coso de se te diablo. caiga, salga así. Sí. Oye, Una esto especie no de es collar o Jessica. algo así. Una especie, algo que ¿Qué es ellas eso? sepan que es eso. Es Entonces, de ella. El buzo rojo. brother, weón. nosotros hacemos eso es más creíble que un cuarto rojo, porque qué chuta tú haces con una prenda de ella. Buenísimo. ¿Y cómo nos la conseguimos, loco? Brother, es Se que la por eso pedimos. la implicada tiene que ser, tenemos que buscar esa implicada de lado allá. ¿Quién vive con la diabla? Claudia. Claudia y la diabla duermen juntas. Tenemos que de ley si queremos que caigan redonditas y pato, donde no sepan nada, porque el rato que se te cae, ¿qué pasa? Ella te pregunta, y eso no es de Sí, eso Jessica, pasa. tú vienes y le dices, tengo que confesarte algo. Me vi con ella y rompí las reglas este fin de semana. Claro, marica, eso es Discúlpame. todo, loco. Y como tú eres el sincero del gajo, ¡oh! ¡Oh! Papi, ¡Bebé! la Brother, loco. y cuando ya haya el pito, el problema, Espérate que no escuchan las chicas. cuando se están riendo del plan. Ah. ¡Guajajaja! ¡Guajajaja! Entonces, ese por tu lado. Ahora vamos, esa es una buena historia para ti. Sí, loco. Porque son tus palabras que sabemos que son mentiras. Ujú. Entonces, tú el rato que se te cae, que estás hablando, tú tienes que hacer como que se te esconde. Ella Claro. te va a decir, déjame Eso, ver. Claro. No, espérate. No es que no tiene que puedo. ser, pues, es un detalle muy pequeño, o sea, tendría que ser algo Como que unos solo- aretes. Claro, un aro. ¿Ella qué vas a ver, huevón? Brother, ellas saben sus prendas. Conoce, Las mujeres que Las tú mujeres saben. ¡Irios! Ay, no, pero... ¿Otra vez? Ay, Me otra voy, vez tu me voy. confesor. Me voy, me voy. No, Me voy. No viene Diego, a eso me refería. Pensé que era el nuevo. Claro, Dai, ya, sal, Dai, ven. Mentirosos. Ven, Dai. Malos, no jueguen con sentimientos de Eli. Hola. Hola, ¿estás bien? Bien. Mejor que nunca. La pizza no es mía. Y lo bien que me voy a poner. Ey, mírame, porque si no me voy. Si te vas a poner con actitud así, me voy de aquí. Ay, no, el que está con esa actitud eres tú. No. Primero vamos a hablar. Tranquilízate. ¿Cuál es el problema ahora? Mírame, ¿cuál es el problema ahora? Me al caso. En el Me caso. al caso contigo, la verdad. Me cansé. Dímelo ahora. ¿Te Me cansaste? cansé. Dime. La verdad, sí. ¿Te cansaste de qué? De tu actitud Pero no te vayas. y de tus faltas de respeto. La verdad me parece un irrespeto. Ok, ven, vamos a terminar. ¿Qué es eso? Pizza. Pero, no es vegana. No. Entonces, no, cómanse mi pedazo porque yo soy vegana y nunca hay opción para mí. Vamos a hablar las cosas claras aquí. Sí, ¿verdad? las vamos a hablar súper claras, parcero. ¿Por Porque qué? pues me parece que ya me estás viendo la cara de idiota y no me gusta. Háblame. Listo. Cuenta. Confiesa. Está bien que te encante quitarte la ropa y que hagas tus bailecitos. Listo. Pero regulate. Regulamos. Sí, maneja los tiempos. A ver, ¿y Maneja qué fue los lo que te tiempos. molestó esta vez? Me molestó todo. Todo. Me molestó todo, me molestó tu actitud, me molestó tu actitud con tus amigas, porque veo que hacer las cosas es para quedar bien con la gente. Con la gente, ¿vas a Sí. seguir con lo mismo? Sí, voy a seguir con lo mismo. Y como me mantengo con lo mismo y de verdad me está fastidiando la situación, Tú sabes. decido, espera, Pero, decido. ¿tú sabes qué es lo que pasó? Que caíste en el juego de la cámara. Y ella lo hizo para molestarme. Y usted cayó más. No, yo caí. Usted, No, usted fue la que cayó. Oigan, usted fue el que cayó. Bueno, ¿qué usted vas es a un hacer? irrespetuoso. Ok, ¿qué vas a usted hacer, es un entonces? irrespetuoso. Dejemos las cosas acá. Ok, ya. Listo, ¿Terminaste? sí, no quiero nada más. Sé tú, sigue bailando y ya. Perfecto. Sigue siendo tú y vete con tus amiguitas. Espero que no te arrepientas. No de me esto. voy a arrepentir. Perfecto.
Estoy soltero, chicas. Sí, me gustaron. Que estoy cansado por un baile estúpido que no tiene absolutamente nada que ver. Vas a terminar, mami. Por un baile. Ahí ves que son O sea, cosas que si vos permitís Lo que te hace ahorita, sentir mejor. vas a tener que las permitir después. yo no estoy Son para pasar por estas cosas. Un estupideces. baile en una pantalla que no fue ni dedicado para nadie. Ni absolutamente. agarraste a nadie. O sea, una cosa muy diferente es que yo les baile a ustedes aquí de frente y otra cosa muy diferente es que yo baile a través de una pantalla. Pero hablaste con ella, o sea, le dijiste. No, ni siquiera me dio chance. Me dijo que ya, que dejamos toda la cosa aquí. Entonces yo no estoy para hablar cuando ella está con esa actitud. Y es que igual, si vos estás como encima, estás dándole como el poder o el derecho, o estás diciéndole, sí, tenés razón. Porque tú estás encima de ella. ¿Por qué tú no te enojaste cuando ella se quedó en ropa interior y se tiró a la piscina? Literal, se le miraba todo. Sí, pero es que yo no me molesto A yo. ti no te molesta, pero tú no eres tóxico. El rato que le hagamos la broma, yo voy a decir, tiene que ser algo que le boom. A ella sí le importa, weón. ¿Ah? A ella sí le importa. Sí, pero tiene que ser algo súper. Es que ni te llevas con Melissa. Porque el punto, la disputa y la rivalidad que hay es Shirley-Melissa. Entonces, una broma donde le implique Sería buenísimo que Renier gane le haga Melissa algo. y pierda Shirley, eso la va a incomodar. Claro. Esa la va a incomodar. Una nota donde Melissa salga gloriosa y Shirley salga... ¿Y si hacemos con que él va por Melissa? Es que eso, pues el man no se lleva mucho con Melissa. Entonces que la se no mamá va a habla decir, bien con parce, Melissa. ubíquese. Chisme. Inventémonos un chisme. ¿De qué? Eso es bueno. Eso es bueno. Una nota de este man, que es de los manes que... Parcerita, venga acá. Yo le comento una cosa. Por ahí ando diciendo, que tengo prueba, parcera, que Renier ayer se metió en el cuarto de Shirley. Y lo sé porque estoy cansado. Así como tú has sido, es como malo, así. Negro, sí. Así como tú has sido, como malo. No. Esa idea me gusta, loco. Un chisme. Esa idea me gusta. Que del chisme reviente un... Porque no va a Y ser tiene cuarto que hacer- rojo. tiene- No va a ser escúchame, cuarto tiene rojo. que haber Que ahí- este man diga así, se arma parcerita, yo sé que usted y yo tenemos incendio. algunos encontrones, pero aquí estamos para respetarnos y yo esto ya llegó al punto de que cómo es posible que ayer, donde ahí vino a mi cuarto, yo le dije, venga para acá, parcerito, y sale Renier. Ve que diga, entré al cuarto y no lo veo a Renier. Yo dije, le pregunto, parce, no es por ser sapo, es fresco, ¿no? Fresco. Fresco de piña, fresco de sandía. Dale, Entonces, Yo nunca digo fresco. Donde vino y me dice que no está el parcero. ¿Qué pasa? ¿Y qué para dónde fue? ¿Y qué para dónde se fue? Pero tiene que haber alguien que verifique que eso sí es real. Que la Alejandro. vieron entrando o saliendo. de- Alejandro, él es el más Para creíble. eso tenemos el trascámara. Grabo un video de Renier. Claro, pues que usted tiene que prestar Renier también, pues. Grabo un video. Pero es que 3, 2, 1. Entonces tú vienes acción. así. Entonces, ¿qué pues O pasa? sea, ¿dónde podemos hacer el video? Él entrando al edificio de las chicas. Nada más, solo solamente así. Solo así entrando, o sea, como que un video de 5 segundos. Solo así. Ya. Ahorita lo hacemos. Ese no es Renier y lo vemos así. Escucha, y lo ya sé, hacemos, entonces el chisme. y lo entonces, hacemos bien teatral, que escúchame, man haga así. Escúchame. El chisme entonces nace así. Porque ¿por qué tú vas a tener el video? El chisme sale así. Aunque lo tenga Parcera. otro. No, por eso, no. Tú lo vas a tener, pero ¿cómo? Es así. Usted sabe, parcerita, es que No, yo no me nosotros aguanté y yo fui a buscarlo. No, aguántate un ratito. Vas a ver. Usted sabe, parcerita, que acá los hombres tenemos un grupito, ¿no? Donde hay, usted sabe que es molestoso y todo, y lo graba Renier. Pero es que si a ella le molesta, ya le había dicho a él, ¿para qué lo hace? Pero es que yo no hice nada malo, eso es lo que Pero quiero para mí no es malo, a ver, vamos a aclarar. Para Pero mí es que no es malo lo que hiciste, pero para ella sí. ¿Tú sabes por qué lo volví a hacer hoy? Porque es a través de una pantalla y no tiene absolutamente nada que ver. Un baile a través de una pantalla no significa nada. Habla Y con ella mucho cuando menos. estén Así te tranquilos. conoció si tú bailas desde la primera semana que Pero estás es aquí. que el punto es que para tú, Literal. no es un baile en una pantalla no es un motivo para tú terminar una relación. No creo que sea por el baile, igual trae otras cosas. Otras cosas no, es que no confía en mí, Lo no del segura. celular no del segura. fin de semana y No, chao. eso ¿Estás nada que segura ver, de eso lo sí habíamos misma? arreglado, no estaba segura conmigo, entonces no puede ser así. Y sabes que yo lo hice a propósito. Claro, para ver si se alteraba y Recibimos. enojaba, o sea, se enojaba por una O sea, cosa. ni la hice para complacerle a ustedes ni a nadie, No. ni la hice para nada. Simplemente puedes quería ver. Una prueba. ser tú por una No puedo dejar de ser yo, persona. es que La persona te tiene que amar y querer y estar contigo por como tú eres. Sin cambiarte.
Pero es sin que cambiarte mi ni yo lo que nada. quiero es que, como Ni el pelo. ustedes como mujer, eso no es un comportamiento malo. No. Siempre Nadie he ha dicho que estado, es malo. siempre he estado interesado por ella, siempre he estado a todas por ella, nunca he estado con ninguna otra persona aquí. Siempre ha sido Melissa, 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 Melissa. Un baile, un maldito baile en una pantalla. Es que no le das la importancia que no se merece. O sea, pero igual. O sea, el problema. Se enojada y se le va a pasar y luego pueden hablar y lo arreglan. Pero es que ¿No? si él sigue, él la va a Piensa las buscar, cosas. le está dando Eso las, es lo que o sea, tú le está, quieres. exacto, Esos no, problemas pero es todo que el tiempo y esas peleas todo el tiempo. sí, Piénsalo. güey, o Pero sea, si él quiere tú estar quieres con estar, ella. claro, eso me refiero yo. Obvio Tú que quieres quiero estar con ella, Por pero eso, yo no puedo pues, estar para se estar, arregle, yo no ¿no? puedo Pero estar para estar estas con actitudes ella, todo el tiempo. estar Tienes con que ella, cambiar. tiene, o sea, va con esas peleas. Si tú quieres cambiar por ella, hazlo. Porque sabes que no te va a querer tal como eres. Tenés que cambiar en muchas cosas por ella. Vas a tener que ser como ella quiere que tú Y el seas. punto es no cambiar por nadie. O sea, mejorar es una cosa. Es lo que yo Cambiar, digo, quien me no. va a querer como, Claro. como yo soy. Va a ser loca igual que tú, va a bailar igual que tú, Es te que va a a lo mejor aplaudir no es cuando el baile, a bailes. lo mejor fue toda la situación completa No, y es que, que se no, estaban dando nosotros uno al ya, otro y así. Lo del fin de semana, todo eso había quedado claro, ya estábamos bien por eso. Lo del baile de ayer también lo habíamos aclarado y todo estaba claro por eso. Pero los otra días, vez lo güey. mismo. Estar peleando todos los O días. sea, estás haciendo una actitud de un día y lo estás diciendo como si yo siempre lo hiciera lo mismo, como si siempre lo hiciera lo mismo. Cuando yo ni siquiera, hacía mucho tiempo que yo ni siquiera bailaba. Yo sé. Te habías cambiado O un sea, montón. y yo prácticamente hasta estaba haciendo cosas para hacerla sentir bien a ella. Para Habías no dejado de ser molestarla. tú. Y yo digo, bueno, ok, tiene más confianza en mí. Tiene más confianza en mí, no creo que... Tú estabas bien con eso, siendo Sí, así. entonces- Tú no eras haciendo feliz, nada. tú eras Tú feliz siendo feliz. otra persona que no eres. Porque no hacías nada. No, es que, no la hacías verdad... nada. la Pero verdad- cuando lo Nada. haces porque te O sea, nace, no eras- eres infeliz. No, o por eso sea, estoy preguntando, porque a veces por no es eso porque estaba te nace, a preguntando. veces lo estás haciendo para complacer a la otra persona y no solo por complacer a la otra Pero persona. si a él eres no le feliz. molesta hacerlo para complacerla, no tiene nada de malo. porque Claro, no le y por eso me incomoda. refiero yo, o sea, si Por te eso hace estamos feliz, preguntando. Si a ti te Solo él hacía sabe. feliz ser otra persona por complacerla, pues chévere, pues siga haciéndolo. Pero si no te hace feliz, entonces tienes que poner las cartas en la mesa y tomar una decisión. Que te haga Entonces, feliz a ti. quise hablar con ella, ni siquiera quiso hablar conmigo. ¿Qué me te dijo? Como que ya, que no está para esto, que me termina. Tal vez está acostumbrada a que vos Te otra vez dijo, la te vengas a termino buscar. ya. ¿Ah? Te dijo, te termino. Por algo estúpido. Es que es una relación, no es una relación de mamá y hijo, es una relación de Ambos una lados. pareja. Que Tú tiene no que puedes escucharte decirle, así no como hagas tú la esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, esto. No, o Es como sea, que tú le digas a Ondai que no cuente más chistes. Ajá, es como ¿Que que no no digas, qué? deja de ser tan loco. Muestra Deja de el machete. bailar. No, que como tú le digas a Ondai, oh, Ondai, no digas más chistes, no seas Ah, malo, más ¿me chiste. entiendes? Yo te entendí mostrar el machete. Y yo, ¿cuándo qué? ¿Por qué? lo que caracteriza. Obviamente sí le puede decir eso. El lado Que no de muestre el Renier machete. son sus bailes, el lado de Dondai son sus chistes. Es que ni eso, Entonces es que yo no ni, puedes ni quitarle siquiera, a Dondai ni sus chistes, siquiera a yo Renier no le bailo, puedes quitar ni el siquiera- baile. Ni siquiera yo bailo todo el tiempo tampoco. Todo pasa por algo y si tenía que ser, va a ser y si no tenía que ser, pues ya aquí está aquí. Yo no lo voy a quedar atrás a ella. Si tú ya sabes cómo es él, ¿por qué aceptaste estar con él? Porque no la vas a buscar, ¿no? Yo no la voy a buscar. Y vas a buscar a Shirley. Mi nombre es Luis, me conoce como Luisao. Besaría de pronto a Shirley. Me casaría con Andreina. Yo besaría a Shirley porque para demostrarle que puedo besar mejor que él. Hay comportamientos que en una relación tú debes modificar. Está hablando conmigo, Melissa, cállate la boca. Tengo los ojos para ver. Y obviamente si él está bailando y se saca el polo, ¿cómo no voy a ver? Hola, mi amor. Te amo mucho. Feliz viéndome, yo también estoy feliz de verte. Que le tenga paciencia a mi niño. Vamos a estar todos muy bien, te vas a dar cuenta de eso. Yo mandé el video a nuestro grupo de amigos y ese video pues me consta que estuvo allá. Yo voy a terminar con Shirley, pero esto no se queda así, porque usted sabe, parce, yo puedo ser perro, pero no tan perro. Y se la lanza, el chisme es como tú quieras, pero el chisme es que Renier estaba por allá con Shirley. Pero eso toca Chile, o sea, ahí, o vamos a ver esa Melissa ahí. Es que él se lo va a decir a Melissa.
La cosa aquí es que el man está ardido y ya se vino a todo a guerrear. Dijo, ¿cómo es posible que tú permitas, cuide a su hombre porque se está metiendo? Ayer yo los vi, o hay un video, pero esto no se puede quedar así. Hablémoslo, si quieren los 4. ¡Bum! Arma más el chisme. Mira, el público va a saber que es broma. Negro, Es una broma. Escúchame, ahora, Es pesada, loco. Vanessa va a venir Como y la que nos va nos hicieron ella a nosotros. Vanessa nos va a entrevistar igualito. O que bueno, sí. le dices, mira. Habla del tema. Mira, hey, yo quiero verte bailar, pero ¿sabes cómo te imagino bailando con esto? Y literal es una nota así, como una ¿Sabes qué voy a liga hacer? así. O con ropa interior, algo así. Oye, Andreina. No, una faldita y escucha, le damos escucha. una soga, así, una nota así. No, que escucha, le voy a decir, Andreina, quiero conocerte un poco más, pero siento de que acá en el show no lo podemos hacer. Entonces, me gustaría que se vea. Divaga más, divaga más. Eso Estamos es muy yendo obvio, muy huevón. al Eso es muy obvio porque... No, pero obvio, no. Porque o sea, una propuesta a verse por fuera no se hacia adentro. No, tiene que ser acá ¿Ves? adentro. Tienes que decirle. Es muy obvio. Báilame. Se Pero puede tiene que ser insinuar. acá. Escúchame, no. La que yo iba a hacer, pero la cambiamos, ¿no? Dice así, Andreina, ya bueno, divagas, hablas muy lindo y toda la nota hasta que llegas al punto, ¿no? ¿Te puedes tapar el micrófono? Eso, exacto. Entonces tú coges y lo haces así, se lo amagas a Es que ella. quiero lo decirte tapa. algo, quiero decirte algo. Uy, y la man te va a decir así. "Ay". Marica, y divagas más. Yo sé que tú no conoces esa Entonces, parte de tu mí. actuación, tu actuación va a ser, tu gesto va a ser que ella lo crea tanto, porque tú vas a hacer así, tápatelo. Y tú lo vas a dejar abierto. Claro, tú lo dejas abierto, tú No, lo ¿qué coges tal? así. Pero tú no conoces esta parte de mí, Andreina. Entonces, por pero- eso tápate el micrófono. Uy, no, Es Freddy, que me yo- lo dices afuera. Aquí te lo quiero decir. Es que tú sabes que afuera no tenemos... Entonces la man se lo va a tapar y tú le vas a decir, mira, me encanta, en todas las mañanitas, cada vez que entramos al programa, te veo bailar. Y también en y tus yo redes. veo que Eso le va a y yo- recordar y- la mala pasada que tuvo conmigo. Y yo veo toda tu ropa. Claro. Yo veo que Ya, tú esa nunca mala te pones experiencia. algo chiquito. Claro, cuando Es más, puedes bailas, mencionar, háblale del algo, baile. algo chiquito como Andrea, algo chiquito como Mari, algo chiquito como Melissa. ¿Te pondrías esto? Toma. No, y dices, ¿sabes qué? Espérame aquí. Espérame Marica, aquí. si no lo haces bien, vale Ven, paloma. mostrárselo ahí enfrente Mira, de la no, cámara, no, 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 la no. va a creer. No, No, le no. dice, espérame aquí, lo guardé allí. O sea, tú entras, lo guardas en un lugar de la casa, empiezan a hablar y te dice, listo, espérame aquí, voy a ir por No, algo. no. ¿Sabes qué? Solamente dile así, lo tengo aquí, te pondrías esto. Se lo das. No hagas que se vea. Hagamos que tú te vas de lo que le dijiste y hagamos que ella, donde vaya, las cámaras la van a seguir. Ella va a hacer esto, ¿ves? Todo pasa por algo y si tenía que ser, va a ser y si no tenía que ser, pues ya aquí está, aquí llegó. Qué fuerte. Dele tiempo al tiempo. Y todos los hombres, la mayoría son así, en el sentido que yo porque con mi hermano lo vivo mucho, que cuando la mujer es tóxica, por ejemplo, y les impone, ustedes insisten, ustedes son los que buscan, ustedes son los que intentan arreglar las cosas, ustedes las acostumbran demasiado. Yo soy mujer, pero me pongo en el lado de los hombres también. Obvio. Nosotras nos acostumbramos, que nosotros sabemos, ay, sí, ella va a venir a hablar conmigo. Y eso está mal. Sí, ella va a venir, uno se acostumbra mucho, ¿me entiendes? Entonces, ella está acostumbrada a que cuando algún problema pasa, tú al final llegas a donde ella y hablas, pero no permites que ella se levante y vaya donde ti y te diga, mira, discúlpame, esto y eso está mal, sino que tú eres el que busca una solución. Sin embargo, ella cede a veces. Yo pienso que deberías de Y tú ver las dos qué cosas. hace ella ahora. Deberías de darle esta semana a ver si La ella se te oportunidad de ver qué hace acerca ella. y quiere hablar contigo Quiere dar o las si cosas. no. Y ahí tú tomas tu decisión, porque eso también es importante. O sea, tampoco podemos tener un orgullo si tú realmente quieres a una persona. Y aquí no es que el tiempo Tiene que es, ser más grande el amor. olvídate. O sea, aquí el tiempo es oro, hay que aprovecharlo y dejar el orgullo a un lado, ¿me entiendes? Y dejar las cosas claras. Porque todavía queda un mes aquí. 2. Prácticamente un mes y medio queda aquí todavía. Queda aquí. Y si no se da con ella, pues tengo que darme la oportunidad, ¿no? Con O sea, eso vine, alguien más, eso vine aquí. Obvio. Si no, pues me voy feliz. Así es, y no quiero hablar más del tema, pero sí. Si no, Es que así es. si no es feliz, me voy para Miami contento. No, y Porque mira, de a verdad veces que la uno- guisa es.
A veces uno está estancado con una persona y a la par puede tener la persona con la que realmente va a ser feliz, pero uno sigue y sigue intentando un lugar en el que no es. Pero uno es bien necio. Bien necio. Y a veces uno no ha abierto los ojos alrededor. Tal vez enfrente puedes tenerla y es como... Ni cuenta te das. Porque estás... cegado. Quítale la Quíteselo, venda. por favor, por favor. Ya extrañamos a Renier. La verdad que sí. Amor, ¿qué pasa? Piénselo bien. Que sea lo que tenga que ser. Que pase lo que tenga que pasar y todo obra para bien. Eso. Así es. Así es. Así es, muchacho. Que yo le dije que me incomodaba y él no saca y toma la decisión de decir, no, gracias, Vane, qué pena, pero no es con vos, Jessica. No, yo sé que no es conmigo. No, que dijera así, o sea, que no te, porque tampoco, porque tiene que hacerte sentir mal, sino que, Jessica, no es con vos, pero prefiero, no, entonces él, ay, no, qué hueva, andar yo con, tengo que estar diciendo al hombre qué tiene que hacer. Y vuelvo a lo mismo, yo Sí lo te potencializo entiendo. tanto porque no es el hecho de que es porque me viene y todavía O sea, te me sa- gustaría que fuera más tajante con Sí, sus decisiones. Y acaba de pasar, Jessica, hace 3 días hablé con él y dije que fuera decidido, que tú, y no, y viene y dice. Es que sí está Sí te decidido. entiendo. A mí me lo dijo en el cuarto rojo. Dijo, Un día, el cuarto rojo, y hoy Estoy- viene y dice otra cosa, y sale todo, no otra cosa, sino que sale todo tambaleando. No, qué hueva, qué hueva. Me siento tan, a veces ya, identificada por con favor, Mariela. Tenemos una conversación pendiente. Ay, no, qué hueva. Como de Te va a que... gustar después de tenerla. Ay, no, qué hueva. Bueno, no la tendrás. Chao. pero es que es darle vueltas a lo mismo. Ay, ¿Dónde está una y Melissa? otra se Exacto. salió. Entonces yo decido Una y entonces otra que, y otra vez. Entonces, ¿para qué dice que no, que sí? Cosas muy coherentes como lo que yo ya le dije puntualmente que me incomodaba. Es que Y el viene show y provoca dice, esas situaciones, me explico. No, si estuvieran afuera no tendrían estos Jessica, problemas. el show las provoca, pero él decide cómo abordarlas. Yo, ¿qué hubiera hecho en mi posición? Qué pena, gracias, pero no. ¿Y qué hace él? Ay, ¿qué hago? Ay, no, qué hueva. ¡Qué hueva! Estoy cansada. Y ya hablaste con él y ¿qué te dice? ¡Qué hueva! Se viene aquí, se está riendo y dice, ay, no, es que yo no puedo Gracias. decir no, que, y aquí has dicho que no a todo. No, que porque me, como que lo limito a no hablar con vos. Ah, pues anda a hablar con ella. Le digo, si te estoy limitando y tantas ganas de hablar con ella, anda a hablar con ella. O sea, entonces se ¿Y qué te excusa. dijo? Y viene y dice, no, se le da ataque de risa, o sea, qué hueva. Viene y me dice todavía cuando, ay, pero mira a Sebastián, Pica la Shirley no se cabeza. enojó. Ah, pero Shirley no estuvo en la situación en la que yo estuve, con la que yo pasé. Entonces va por la tangente y quiere dar, no, entonces es bien fácil. Y eso te Jessica. molesta mucho. Muchísimo, porque ya lo hablamos. Vuelvo y repito, lo hablado y lo entendido. Ya lo hablamos. Si él cree que no puede con esto, listo, yo lo entiendo. No venimos aquí a casarnos. Y él me aclaró, no somos nada. No ¿Cuándo? somos- Aquí. Aquí te lo dijo. Sí, ayer ¿Quién? me dijo eso de que no somos pareja. ¿Qué? Sí, claro, porque es que no somos Pues, pareja, no pues. sé. O sea, Alejandro te dijo eso. Ah, entonces me dice, no, pero es que nosotros no hay una relación. Es cierto, él tiene razón, no hay ninguna relación, le digo. Entonces, en vez de decir y aceptar, y no es que yo quiera que ella, tenés que hacer lo que yo quiero, vas a hacer como yo quiero. No, le estoy dando, le conté mi incomodidad a partir de una situación puntual. No estoy tirando al aire, de una situación puntual. Entonces se va por la tangente y me dice, mira, Chile no se enojó, mira, no tenemos una relación. Ay, qué hueva. Entonces, si no quiere tener la iniciativa, porque tampoco lo que vos me decías, que cabal, ay, respetame. ¿Qué haces? ¿No quieres respetarme? ¿Qué haces? ¿No quieres quererme? O sea, qué hueva, qué hueva. Melissa me terminó. ¿Qué? Wow. Pero ahora sí de rápido, como Así, si loco, nada. de la nada, terminaron. Y- Así, por las actitudes que, por supuestamente el baile ese que yo hice aquí. Te lo dije, Che, el ¿vos qué le dijiste? maldictor. ¿Qué le dijiste de Renier? Ok. Una semana le duró la relación. No, pero van a volver. ¿En serio? Van a volver. Sí o sí vuelven. ¿Pero qué le dijiste, Renier? Nada, ni siquiera, loco, yo le dije, ¿sabes qué? ¿Estás segura? Sí. Viré la espalda y me fui. Oye, pero Renier, tú dijiste de que se corta algo y eso es todo. ¿Estás seguro de eso? Loco, yo no le voy a quedar atrás a ella. O sea, ya No lo te había tienes que hablado. algo que no te gusta. Y ya lo había hablado, o sea, está claro. Y él lo ve con otros ojos. Entonces, ahí es donde recae y Es pienso, que ahí es "Ey, donde está el pedo de tener novio, güey. no, es donde pienso, ya lo hablamos. ¿Qué y fuiste a él hacer dijo, chos chos? A mí ya se me olvidó este tipo de
cómo llevar este tipo de cosas. Eso hablaba yo Si yo anteayer estuviera con en una Melissa. relación ahorita no sabría cómo manejar esto. ¿Qué? Que Pues de desempolvaba que- este tipo de dramas y no Es que sé no cómo lo sabes llevaría cómo, a si cabo. está bien, si está mal, si decirle, si no, cómo actuar. O sea, yo ya no sé cómo tener un novio. O sea, Que ¿sabes? sea clara con lo que sientes. Si no te mejor no gusta, no te tenerlo. gusta. Y si te gusta, decirlo. Siempre decir lo que Consejo sientes. para la vida es mejor no tenerlo. Y a veces hay que tragarse los botaste, sentimientos cuando no son hablaste correspondidos y ya. Hablaste Tranquila, ahorita. hablen después. Ah, no, yo estoy tranquila. Si Está algo bien. no te gusta de Él una también persona, está tranquilo. bueno, era lo mejor. O sea, ¿es definitivo? Pues para mí sí. Yo creo Ay, Para mí Melissa. sí, porque pues si es un man que baila y le gusta bailar y empelotarse delante de todo el mundo y a mí no me gusta eso y él no lo va a cambiar y yo no voy a ceder, ¿para qué vamos a estar juntos? Bueno, escuchen chicos, nosotros estábamos planeando la venganza, La de los venganza. hombres. Sí. 100% estoy. Sí. Pensamos acá fue de que llegue con una cajita de regalo y decirle a Andreina, tengo este regalito para vos. Y que adentro de la caja haya tipo una tanga o una lencería. ¿Viste? O sea, literal, le La va a decir así. capacidad. No, Sí, eso, la ¿viste? capacidad. Va de una a lo que pasó. Sabemos lo que le incomoda. Entonces, este man, antes de decirle, quiero que te tapes el micrófono. Él lo va a hacer así, para que la man vea la acción de que le va a decir algo que es súper heavy. Entonces le dice, Ajá. todas las mañanas, cada vez que entramos al programa, te veo bailando y veo a todas las chicas cómo se ponen prendas chiquitas. Me gustaría regalarte esto, ¿te lo pondrías? ¿Viste, marica? La cosa Sencillo, buena, lo loco. hablaron, la man se va a Perfecto. molestar, la man le va a decir, ¿qué te parece si no vamos de aquí? ¿Qué Este te man va a parece si insistir. vamos con los chicos? Este man va a insistir. No, pero dale, Pero es que a mí usalo. me gusta, Andreina. Este man va a insistir a que se moleste. Es que eso toca ¿Por qué no vas a hacerlo. ver? Ok, Le dice, ok, ¿por qué no te lo hoy pones ya, verdad? toca hacer todo Cámbiate. eso para mañana Ok. sacarlo acá. Sacarlo, obvio. ¿Y si le gusta? Yo necesito hablar con la No diabla le va a de gustar frente. nunca. Belleza. Yo también pensé lo Pero mismo. da la posibilidad de que, bueno, contra, dale. Claro, entonces ¿Qué no vas a era hacer? el momento, era la persona. Es- Pero vamos a ver quién cae, pues también. Claro, todo bien. Claro. Yo digo que no le va a gustar. Listo, bueno. Y no entonces sale ya, nomás Chel, ya no podemos hacer. ¿Por qué? Porque no podemos analizarlo. Y busquemos otro entonces. Póngame a mí, yo quiero Podemos hacer hacerlo una... de Gris, podemos hacerlo de Gris también, pero Pero no la sé otra qué persona hacerlo. le diga. Que Edgar, por ejemplo, Eso, le diga a Porque Gris. no, pero es que de mí no va a creerse... No. ¿Qué pasa si Edgar se lo dice Va a a Gris? creer si yo se lo digo. Si tú ya sabes cómo es él, ¿por qué aceptaste estar con él? Y él contigo. Él sabe que tú eres así y que te molestan estas cosas. ¿Por qué él sigue aceptando estar contigo? No y sé. tú, ¿por qué aceptas estar con una persona Por que lo no que te yo le gusta como decía- es? Porque yo le decía a Claudia, o sea, hay comportamientos que yo de pronto dije, él los tiene porque está solo. Pero es que hay comportamientos que tú modificas cuando estás en una relación. Yo O te voy a sea, decir. yo no me puedo seguir comportando de la misma forma que me comporto En eso cuando estoy de estoy acuerdo. soltera. O sea, no. Pero él no. cree que un baile detrás de una Significa- pantalla no hizo no mal. significa nada y para Ajá. mí sí significa mucho. Pero es que yo te voy a decir Y más algo. en el contexto en el que estamos, en el contexto. Por mucho- que alguien le explique, por favor, en el contexto en el que estamos. Es que por mucho que quieras que sea uno cuando está en relación o soltero, igual eres la misma persona. ¿Me Exacto. entiendes? Y como me lo ha dicho una persona muy especial en mi vida. El que nace perro muere ladrando. Porque la que no hemos hecho es el juego del maquillaje. ¿Cuál? Esta, que literal, tú estés con Gris, no estés maquillado y solamente le digas, mi amor, espérame un ratito, te vas y regresas Beso. con maquillaje. Un beso, que te alguien te dé un Muy beso. bueno. Brother, se muere porque tú vas a estar con Gris. No, mi amor, que sigue por acá. El rato que nosotros, tú simplemente vas, te tac, Besos. tac, tac, beso y regresa. Ahora sí, mi amor, escúchame. Entonces, ella lo va a ver. Tú no le vas a decir, ¿qué es eso? No es nada. Es donde hay que me ir. Si donde ella está ya con Elizabeth. No le vas a decir nada. No digo quién fue. No, 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 no puede. la mata. La cosa es que, dime, no es nada. No, mi ella amor. no se va a poner celosa por eso. Marica, Elizabeth me llega con un chupete aquí y yo no le voy a decir pero nada. Gris no se pone así, te estoy diciendo. Se va a quedar como Pero que... se va a incomodar. La cosa es que se incomode. La cosa es que La le cosa pique. la cosa es que el poder del amor toque el timbre, nos vayamos y se queden ellas con todo el lío. Con ese mierdero, loco. La cosa es que... no, Con mira, ese mierdero. Mira, cabrón. tú sabes la que voy a hacer yo. Como yo siempre estoy con Elizabeth, beso. Y Andrea me hable o algo, le voy a decir, mi amor, espera que me está hablando Andrea. O sea, yo voy a
Te lo estoy contando así por encimita, pero No se va a molestar. entra la actuación ahí, pues la cosa es decírselo serio. Ya, pues mi amor, no me estés besando. Eso, yo hago la incomodidad. La cosa es que nosotros nos vayamos de la casa de las chicas y ellas queden con el tema. Exacto. Ahí sí hay límites, por ejemplo, si yo estoy en una Exacto. relación con alguien y esa persona, en este caso, o sea, el carácter, o sea, obviamente puedes decirle hay que trabajar en eso porque me puede lastimar y Claro, porque claro. te puede lastimar a ti. Claro. Porque ciertas actitudes no solo le lastiman a tu pareja, sino a ti mismo. Trabajemos, no Trabajemos en dejar de. conjunto, Ujú. exacto. Exacto. Y trabajar es un proceso. Obvio. Exacto. Entonces también ahí obviamente vas diciendo, por eso es que les preguntaba, o sea, cuando sabes qué es lo que buscas en una relación, también estableces qué es lo que quieres trabajar con la persona de la que te enamoras. Si tú quieres algo pasajero, ejemplo, algo que solo te dure 2, 3 meses, porque no quieres estar sola y ya tal, ¿para qué te vas a meter a trabajar cosas con esa persona? Sino es como que, aquí hasta que me dure nomás. Y se acabó. Pero si buscas una estabilidad, obviamente te lavas hasta la boca y te comes un banano como Shirley. Porque No. obviamente no quieres que acabe eso ya. O sea, pero tú no querías, en ese momento tú querías algo estable con él, simplemente no se dio. Obviamente, a veces haces cosas para agradar al otro sin preocuparte por ti mismo. Pero si no hubieras querido algo estable, le decías de, No, primera, claro, le si yo decías estoy chao. con alguien y comienzo a salir con alguien y en verdad me engancho, obviamente que lo quiero para mí, solo para mí y para nadie más que para mí. Tú también eres tóxica, hermano. Yo sí soy tóxica. Lo mío es mi punto. También Sí. eres tóxica. Yo creo que Tú eres igual el celosa, tema de Mari. la toxicidad ha sido Pero me como gu- muy prostituido, en el sentido de que Sí. todo el mundo es un poco Sino tóxico. que, claro, porque todos exigimos respeto al estar con alguien y de alguna manera lo llamas toxicidad, pero no es Hay así. niveles también, ¿no? De toxicidad. Claro, hay pero- niveles, obviamente. Por eso le doy su espacio, que sea él. Yo ver cómo se comporta sin estar diciendo, no hagas esto, no hagas el otro, mira así, no miras allá. O sea, sé tú y yo voy viendo cómo vas actuando. Es que yo siento que una Y ya. persona madura no tienes que decirle, por decir en nuestro caso, estamos conociendo a alguien, y tú sin decirle nada, tú solo observas a esa persona cómo se comporta, por decir en las dinámicas que lo ponen, cuando está con los chicos, cuando está en grupo, cuando solo está platicando con una persona que ya puede ser solo amiga, pero para conocerla más tú ves todo ese comportamiento y tú dices, este es el hombre que yo quiero seguir conociendo, porque sin decirle nada, él te va a brindar ese respeto. Porque que te tú da tu mereces, lugar, porque te da tu estando, lugar. estando tú o no Tú dices que no la vas a buscar, ¿no? Yo no la voy a buscar. ¿Y vas a buscar a Shirley? Tampoco. No. No. Mucho Pero cuidadito. si Shirley te busca a ti. Toda tuya, papi. Mucho cuidadito, señor. No, no, Siéntase pero mi seguro de pregunta la- es. Oíste, Renier, oíste, ¿y si cuidadito. Shirley Siéntase seguro busca de a la Renier? manera, Cuidadito que yo soy con Chile y señorito, yo. Usted siéntase seguro de la mujer que tiene al lado. Yo estoy segurito, oye. Entonces, ¿para qué me estás preguntando a mí? Oíste. Y en ese momento, Pero la pregunta es si Chile Tilín te busca. sintió la presión. A mí nadie me va a buscar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estoy sintiendo Cuando yo algo, esté dice. al 100% seguro de que no voy a recuperar nada con Melissa, entonces yo ahí veré qué hago. ¿Con quién? Yo cuidadito, señor. Usted solo sigue bailando. Yo solo sé que Yo opino que deberías bailar todas las mañanas. mañanas. ¿Estás asustado? Entonces, Cada quien está con quien quiere estar. perfecto, entonces, ¿para qué no me lo Por digas eso, más? si ella quiere estar conmigo, está conmigo. Si está con usted, está con usted y ya. Ya, y si quiere Pero estar ahí con otro, puede está con otro. hacerse la Exacto. broma. Mira, y ya terminé, así como tú eres, ya terminé toda mi relación y ahora voy por ti, Chile, ¿qué te parece? Uy, eso sería realmente sería la broma más épica. creíble Una de broma, todas. una broma creíble. No, en estos momentos no estoy para hacer ese tipo de broma. Y así, Pero ¿qué que no te es hoy, es pasa? mañana, es mañana. Oye, tú sabes que un día es una semana. Todo cambia de capítulo a capítulo. Hola. Gris. Mira, te elijo a ti que te regalo esto. Te regalo esto para ti. Ah, ¿Te gusta? gracias, qué lindo, muy amable. Hola. Hola. Mucho gusto. Bueno, mi Mucho primer gusto. flor en el Hola, programa. ¿cómo vas? ¿La vieron? Hola. Qué belleza. ¿Por dónde me siento Ahí allá? tienes que sentar. Acá. Te vamos a atacar ahorita. Te vamos a atacar. Para que porfa. Uy. No muerdo. Pues ahí por ahí me la encontré y dije yo se la voy a regalar a una de las chicas. Ah, ok. Todo bien. Muchas Muy gracias. bien. Mi primer flor Llegaste acá en con el pie programa. derecho. Ah, bueno. Te vamos a dar chance para que te presentes y ya luego ellas empiezan a hacerte unas preguntas. De acuerdo, mucho ¿Y de gusto. dónde Mi es? nombre es Luis, me conoce como Luisao. Tengo 25 años, soy estudiante de nutrición y soy fisicoculturista. Y nada, me Ni gusta. se nota. ¿Verdad? Se nota un poco. Pues nada, me gusta llevar algo en orden.
desde que me despierto hasta que me acuesto, hago mis comidas a tiempo y más bien eso. Y estoy contento, me gusta igual bailar, cantar, hacer de todo realmente. ¿De qué país eres? Soy de El Salvador, igual que Lisa. para que me Del Salvador. El Salvador. ¿Bailarías ahorita algo? Claro que sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿No Es te el daría primer vergüenza? hombre No. que Ya te van a hacer sacar a bailar a alguien. Ya te van a hacer sacar a bailar a alguien. Saca a bailar a alguien. Pero la música, ¿qué fue? Que fue música, el poder Se del amor. adelantó lo que pasa. Una música, una música. Vamos a ver. Ya vas a ver Yo qué me dejo música llevar pone. nomás. ¿Tú te vas a llevar? ¿Tú Sí. bailas o no? ¿Sí? ¿Bailas? ¿Qué más haces? ¿Cantas? Sí, también canto. Ah, va. Entonces yo, Mira. yo bailo contigo y tú ¡Oh! cantas. Ey, tienes razón. Tú no le gustas a Shirley. Amigo, date cuenta. Le gusto soy yo un poquito. Otra vez, por favor, Amigo, Miguel. Date cuenta. Marica, ya. Estúpida, date cuenta. Despierta. Marica, ya, no. ¿Tú qué crees? Amigo, date cuenta. ¿Tú crees? ¡Oh! ¿Tú crees que le gusta a Shirley? No. Le encanto. Y la verdad. Papi, que no. Si me gustara, tú eras Pero no, Yo sigo tú insistiendo a que ella. Shirley lo hizo Ah, de no sé, joda. pregúntaselo tú. Tú a ella. ¿Por qué no se lo preguntas tú? Ya se lo pregunté. ¿Y qué te ¿Y dijo? qué? Que no. Entonces, ¿para qué me preguntas a mí? Pero ¿tú qué crees? Yo no sé. ¿No sabes? Tendría que preguntárselo a él. Se lo va a preguntar. Te va a decir, ¿qué te pasa? Cambio de look. ¿Qué? ¿Lo necesito? No, si es cambio de look o ya venías así. Ya venía así. Sí. Ay, Pues ya, yo dije, qué bueno, fui a la barbería y Yo le dije, mira, necesito. tírame más de algo y ya fue. O sea, no es que yo lo haya planeado. ¿Cómo te consideras? Si te defínete. Me considero una persona muy divertida, una persona muy disciplinada, con valores y más bien eso, ¿no? Leal, sincero, si algo no me gusta yo te puedo decir. Y ya. Problemático. No me gustan los problemas realmente, pero sí me gustan las cosas como claras, ¿no? Te van a empezar a gustar. Bueno. ¿Por qué terminó tu última relación? Porque tuve que viajar, entonces ella no me ¿A pudo Turquía? esperar. Sí. ¿Tú no viste esa conexión en la que yo dijo que ya no quería nada, que estaba cansada? Porque ya era una suma de acciones de Suma parte por, tuya. Por 2 días bailar en una pantalla. Suma de acciones de qué, loco. Varias cosas que se No, supone que entonces- ella ha hablado contigo y que tú entonces sigues ella no- haciendo. entonces ella no sentía amor por mí. Porque podíamos haber llegado a una solución. Es que es muy corto, weón. O sea, llevan una semana y ya... O de pronto, juguemos a meternos en la mente de Melissa. Un juego nada más. Como ella ha sido un estandarte en lo radical, ella pensará, yo soy lo suficientemente radical como para saber qué es lo que no quiero. Bueno, si entonces ella está segura de que yo soy lo que no quiero, pues, y es su decisión. No tanto que seas tú, sino que de pronto como que tus comportamientos, me hago entender. Es que ¿qué comportamientos tengo yo? Los que a Yo ella no le gustan. prácticamente he dejado de ser yo para estar con ella. Siempre estoy Pero con es ella. que, brother, eso también está mal. Por eso mismo. Por eso También mismo. está mal. Siempre estoy con ella. Nunca he estado con ninguna otra chica, siempre ni siquiera la he insinuado a otra chica, siempre he estado por ella. Todo ha sido Melissa, 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 Melissa. Siempre estoy solo con ella, ni siquiera comparto con las demás personas por estar con ella solas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué comportamiento, loco? Yo me pregunto... Por bailar aquí en una pantalla. Bueno, yo me pregunto, o sea, ahorita te sientes mal por lo que pasó, pero a ti como humano, como hombre, ¿qué te hace sentir que de alguna manera tú renuncies? O sea, a pesar de que uno lo haga porque quiere a una persona, pero estás renunciando a tu esencia. Es que yo no estaba renunciando a mi esencia. Claro, porque pero es una Simplemente- esencia que tú estás cohibiendo, que ¿ves? Ok, pero me cohibía de cosas para no hacerla sentir mal a ella.
pero yo no he hecho nada que no deba hacer. Bueno, soy Gris, muchas gracias por la flor. Por Gris nada. Romero, de Honduras, tengo 23 años, fui Miss Honduras Mundo 2019, me gusta mucho modelar, la moda, tengo un gatito, me gusta mucho comer, me gustan mucho los deportes y soy Aries. ¿Qué buscas en una chica, en la chica ideal para ti? Pues que más bien que tenga principios, digamos, valores. Eso es lo que no ya está, querido. No, tú tienes los tuyos y tus ideales igual, así que no hay Se problema. respeta. Aquí no Claro. hay de eso. Y más bien que sea leal, que sea sincera, que le gusten las cosas claras, que si quiere jugar conmigo, que lo diga. Bienvenida a este infierno. Ajá. Y que si quiere algo formal también que lo proponga, ¿no? O sea, estamos como para llegar a un acuerdo, más bien eso. Claridad Si quiere ante jugar, todo. que juegue. Y si quiere algo formal, formalizamos. Es así, digamos, pero que sea clara y que no Que diga sea clara y sincera sin importar lo que tenga que decir. Ok, te vamos a hacer la pregunta matadora, la que todo el mundo se pone nervioso, la que todo el mundo omite y siempre me gusta hacerla. Yo ando alineado, dilo. Ok, listo. Este jueguito es que vas a elegir entre todas nosotras porque tenés 5 minutos de conocernos. Ok. La idea es esa, de que elijas a quién besarías, a quién matarías y ¿Con quién te casarías? ¿Con quién te casarías? Ok, listo. Da una miradita así. Ya va. De confianza. Primero de quién besaría, ¿cierto? Como tú quieras, a quién matarías, besarías y te casarías. En el Como orden tú- que quieras. En el orden que tú quieras. Vaya. Besaría de pronto a Shirley. Después sigue, Casarse. me casaría con Andreina. Ay, Es que lavas platos. Y yo, ¿Sabes qué? Es que la verdad todos se quieren casar conmigo. ¿Sabes qué ¿Cómo pienso? que Que a veces lava quieren platos? como pegarse y después dicen, ya me voy a casar con Andreina. bueno, no sé. Y mataría a ninguna, ¿no? Yo, Tienes que matar a alguien. Hay que matar a alguien. A besos. Depende Como bueno, la Depende matas cómo a la besos. ella para que se vaya al infierno una vez, ¿cierto? Que le gusta. Bueno, el visado. Visado. Ya, Aquí, ya. loco. Dale así. Loco, ¿tú crees que es momento Gracias, para ¿Qué tal el viaje, brother? ¿Todo Negro, bien? míralo. Larguísimo, ¿eh? Negro, verás, son 2 días como pero navegando. o pierde el invicto o ey, no. Navegando, literal. Fue, digamos, de salir de San Salvador en la noche, llegué a la madrugada de Bogotá. Viví en el aeropuerto como 12 horas. ¿De dónde es él? Con razón llegaste tan tarde. Faltaba alguien de allá. De ahí me fui, me vine para acá y otras 12 horas. Entonces ando como 2, 3 días, digamos, navegando en aguas. ¿Eres de El Salvador? Tenebroso. Entonces, ¿conoces a Elizabeth o no? Claro. ¿De allá, la conoces allá? Sí, la conozco muy bien. De antes. ¿La conoces de atrás? De hecho, creo que pasamos más bien un año nuevo juntos, creo. Un año nuevo, algo así. ¿Juntos? Juntos, sí, en el mismo grupo, digamos. Entonces, pero no revueltos. Pero tú fuiste allá a casa. Ya fui. ¿Cómo te fue? Buenísimo, bombardearon mucho, pero estuvo muy bien. Tú ya vienes en la casa de las chicas, ¿no? Claro. Ya, sí, se llama. Hicieron unas preguntitas y todo. Negro, yo quiero ver la competencia entre mi amigo. Amiga, vamos a hacer una cosa. Acá siempre el nuevo que llega hace una competencia de vencidas. Okay. Yo no Y hay pude un ganar. campeón invicto. Él ha sido nuestro el amigo invicto. Renier. Ah, sí. Luisado, disculpa. Pero es que me puede Mi lesionar. amigo aquí quiere tocar tu tríceps. Anda, tócalo, anda. El tríceps, sí, el tríceps. Tiene más que Austin, loco. Se puede lesionar. Ese man sí te puede ganar, marica. Ese man sí te puede ganar. Yo le tengo fe a Renier. Ese sí es Ese marica nunca se ha lesionado. ¿A qué le Él va? nunca se lesiona. No me Iron lesiono, Man, pero... algo así. Porque yo cuando ya yo he hecho, he lesionado. Imagínate la mujer mía. ¿Te puede salir el hombro o qué, loco? Ajá, se puede transformar en 3D. Si te da miedo, listo. Si te da miedo, listo. No pasa nada. Bueno. No, ya, hágale. Si te da miedo. Bueno,
ese lado, el campeón invicto, señoras y señores. ¡Directamente! ¡Desde Cuba! Él ha logrado vencer a cualquier maldito competidor que haya llegado hasta casa. Él es el único, el inigualable, el que ya no se reserva nada. Y por esta esquina tenemos un señor directamente desde El Salvador. Él, más hinchado que cualquier berenjena. Él se quiere presentar. ¿Cómo te presento? Luisao. Es Luisao. Bueno, vamos a abrir las apuestas. Yo le voy a mi gallo. Yo le voy a Renier. Mira los músculos, mi mujer me acaba de terminar, brother. O te dejas vencer Concentra o tu te labio. lesiono. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Mucho gusto, Luisao. ¿Y tú? Ponte, Ok. dale, ponte esto. ¿Qué ¿Te dijiste? dejas vencer o te lesiono? Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. La mano atrás, ¿no? A ver, Luisao. no, yo voy por este, yo voy por Renier, va. Espera. No, ya empezó. Uy, está duro, brother, está duro. Bienvenido, Luisao. Luisao, viene aquí. Tranquilo, Luisao. No te sientas mal. Fue porque no he comido como... Sí, a mí me pasó lo mismo. No, es que es súper lindo, pero para nosotras que somos súper altas. Ay, pero la estatura. No, yo no estoy nada referente, soy sino que chata. para mí, o sea, para mí no. Está ¿me bien, entiendes? igual yo no estoy buscando nada. Él es, aparte es Géminis, ¿no, ñaña? Yo como un Géminis no me meto. Yo con Géminis ya. Mi excusa para todo. Ya la que atraca. Y hay que darle la oportunidad de que se desenvuelva ella. Eso sí, de conocerlo, ahorita te cuento chévere, que, todo. Ajá, estaba súper suelto con los chicos, por ejemplo. Sí, lo máximo. ¿Cómo te fue con las chicas? ¿Qué fue lo que te preguntaron? Pues me preguntaban de todo un poco, a qué me dedicaba, qué era lo que me gustaba, lo que buscaba en una relación. Me llamaron la atención como 2 a 3 chicas, la verdad. Bueno, digamos, ahora esa pregunta para el final, pero si ya lo mencionaste, ¿quién es que llamaron la atención? Dilo, sácalo. ¿A quién matarías? ¿A quién besarías? No. Ya eso ya lo dije ya. Me lo preguntaron. Top 3, ¿cuál? No te adelantes. Top 3. Top 3. El top 3. Bueno, pero el orden no importa. No Cabe resaltar, ¿oyó? ¿Verdad que te llamaron la atención? Yo el primer día yo no me acordaba de Mira, aquí hay una regla, Luisao. Con cualquiera. Mientras no sean novios, la pareja, todos están solteros. Todo el mundo todas está están solteras. disponible. Pero con eso la mía, Están loco. disponibles. Siéntete libre de poder citar a quien quieras. Miguel, pero con la mía no se puede meter, loco. Ok, me pareció atractiva Shirley, Andreina y Mare. Duro. ¿A quién matarías, con quién te casarías y con quién te besarías? De acuerdo. Primero, ¿cuál va? Cualquiera que tú quieras. La que tú quieras. Me ¿A quién matarías? casaría. Me casaría con Andreina. ¿Por qué? Porque me dijo que lavaba platos y a mí me gusta comer mucho. ¡Tómalo, que se siente! ¿Qué? ¡Se siente! Me dijo lo mismo y no pasó. Por cierto, ella dijo que todos se quieren casar con ella. ¡Oh! Así que no sé si me siento, pues, un poco arrepentido de Yo no haberlo dije dicho. ella, porque sé. Besaría a Shirley Durísimo. para demostrarle que puedo besar más. Mejor. Espérate, mira, aquí tenemos una dinámica entre los chicos. Las chicas a veces cada vez que alguien dice un comentario así como reventando a alguien, decimos, se la damos en 3, 2, 1, y luego te vas a tirar para atrás. Y luego te la vamos a ti de nuevo y así se va. Puedes reventar lo que tú quieras, sabemos que es amistoso. Repite lo que dijiste para comenzar. Dale. ¿Por qué ¿A besarías quién a Shirley? besaría?
Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Yo besaría a Shirley para demostrarle que puedo besar mejor que él. ¡Oh! O sea que más chiquito. 3, 2, 1, tiempo. Pa' ver. Están iguales. ¡Están iguales! Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Primero huele uno que el 2. ¡Oh! Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. No importa, nunca lo va a olvidar. ¡Oh! 3, 2, 1, tiempo. Sí, ¡oh! Se escucha aquí. ¡Bello! Se confundieron. Se confundieron de casa. Otra nota. Tiempo. Hostia. Callado. ¿Qué pasó? Es que están retransmitiendo ahí. Sí. Obvio, marica. Obvio. Estuvo practicando. Y bueno, ¿y a quién mataría? Bueno, el programa. Pues no mataría a nadie, les dije al principio, pero me dijeron que era necesario, ¿eh? Mata. La cosa es que no me dijeron, o sea, si me mataría a besos, a golpes o con una arma. Bueno, nadie sabe con esa, no, la mataría a besos. Hábil el muchacho. Pero total, Yo dije eso. total, se me olvidó el nombre de la toda tatuada colombiana. Entonces me vas a tener que matar a mi papi. Vamos a cumplir, vamos a hacerte el bautizo Vamos a del hacerte grupo. la bienvenida ¿Qué original. van a hacer? Venga. Porque no lo pensamos. ¡Paren! ¡Presta el santuario! ¡Presta el santuario! ¡Por favor! ¡Nuestro chamán! ¿Estás listo? Tienes que quedarte. Eso no te lo va. No se ve la cara. Pongámonos todos así para que la cámara no así. ¿Estás listo, Luiso? ¿Estás listo? ¿Te sientes listo? Bienvenido al poder del amor. Esto es como un ritual de chamán. No sé, él es el chamán principal, ¿verdad? Vane una vez nos iba a... ¿Cómo era? Trajo una maquinita como para... La verdad y la mentira, la que hicimos con Ajá, que no lo hicimos porque terminamos Ni peleando, sirve. ¿no? Eso me encantaría. Mañana te vamos planeando hacer una broma a las chicas porque ellas. No. ¿Estúpido qué? Estúpido. Ya, bueno, el cuarto rojo. Ahorita. Empecé bien nervioso. Ahorita seguíamos en transmisión y la Yo por eso cagaste. pedí que la cortaran. ¿Y que te hicieron caso? Sí. Que ¿Crees que tú eres el único que manda aquí porque Tú no manipulas eres a la gente? Bandai, tú no eres Sí, sabes, Bandai, sí viste los Miguel. capítulos que este es el manipulador del grupo, ¿no? Sí lo vi. No caigas en... tanto, no sé. No le hagas mucho caso. No le No, hagas yo no voy a caso. hacer caso. Ahorita voy a guiar por lo que veo, más bien. Bueno, mira, ahorita viene una dinámica que te va a tocar que se llama el cuarto rojo. La tienes que haber visto en los episodios que viste. De hecho, lo vi cuando pasé. Claro. Bueno, a lo más seguro es que ahorita te llamen a que invites a una chica del cuarto rojo. ¿A quién vas a invitar? ¿A quién vas a invitar? Con la que quieras tener un acercamiento. Como conocerla más. Puede ser Shirley, Puede Elizabeth. Pero que te llame mucho la atención. Que tengan unos labios ricos, carnosos. Un cuerpo... Una piel O caramelo. que pienses que pueda lavar tus trastes también. ¡Me robaste la frase! Oye, no, pero es un buen apodo. O quizás una de pelo negro, quizás está con No, esa no me gafas. interesó. Esa no me interesó. Bueno, tienes un cuarto rojo. No tienen que exprimir las cosas buenas. No, una de pelo negro, yo le regalé una rosa. Una de pelo negro. ¿Cuál de pelo ¿A quién? negro? Una con gafas. Ajá. Que hablaba así tipo... Que Yo tenía no sé, una pero lunita, hondureña. que tenía una lunita aquí. Sí, Honduras. sí. Gris. Gris. Ella es muy linda, Yo la muy vi. gente. Yo te iba a Y decir, solamente yo no tenía pensado. Yo ¿Y el solamente peluche a quién dije, se lo voy a diste? darle la rosa a quien... ¿Y el peluche a quién se Ahora lo va a no dio? pasa nada, tranquilo. Se repite la Pero historia. ¿por qué te parcero. pones así? No, Luis, no. No era con Andreina la vuelta, no. No, dale, como quieras. Creo que de acá se pasa Luisao, para acá, de acá ¿Y para el allá. peluche a quién se lo ¿Cómo es diste? la Ey, cosa? pana, no te cohibas, No me loco. dieron peluche. No, que No, no se bro, cohiba. no, Luisao, sin relajo. Ey, a la que quieras invitar, puedes invitar. Aquí estamos. Invita a la que quiera, todo no hay aquí es rollo. chiste. Todo Mira, O sea, acá nosotros Se la lo voy que a dejar con decimos... la duda porque nos la muestra Luisao, toda la mira, información algo que totalmente. Tiene Este chico, mensajes subliminales, escúchame. brother. Espérate, La Luisao. abejita. Mira, ve, tiene una abejita. La Sí, abejita. sí, importante. Tiene los tribales estos que tiene Melissa. Melissa tiene igualito esto. Igualito. Sí. Oh, me ve.
chico. Muy lindo. Buena gente, Ok. buena gente. Bonita personalidad, directo, atractivo, buen cuerpo. Bueno, ¿qué pensaron, un chico simpático, trabaja en su cuerpo? Tú lo conoces, Es el Eli. primer hombre, Vanessa, que no ha tenido miedo de bailar. Que le han dicho, Ah, baila y sí, baila. y le pusieron musiquita, bailó muy bien, sí baila bien. Que el poder del amor lo diga. Sí. Él agarró rápidamente que si bailo, pues yo te saco a bailar. Ahí rápido vino como Muy que... bien, También punto trae para- con mucho para- estilo él. Sí, Sí. muy bien. ¿Toca la guitarra? No, no toco, solo, bueno. Vamos, papá. Quiero bailar. Sí, bailo. ¡Oh, qué se siente! ¡Baila! Sí, pero no toca la guitarra. Tú tocas la guitarra. Bueno, pero toca la mujer. ¡Oh! ¿Qué se siente? Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Lo mataste. Al final, no te he prevenido. Tranquilo, mijo. Muy bien, Solo era, mira. Muy bien. ¿Cuál es la definición de dignidad? Ey, estamos ahí en otra conversación. A ver, pregunta. Espérate, me voy a venir aquí con mi amigo Seba. ¿Te va a Vamos a venir? mirar lo feo. Los feos. A ver, te hago otra pregunta. Tire. Ok, sabes que viniste acá al poder del amor, supongo obviamente buscando encontrar el amor acá. Claro. En caso que lo encontraras, ¿tienes algún impedimento de abandonar tu país por algo que quieras hacer allá o estás libre de poderte ir a cualquier país? Estoy supremamente libre. La verdad es que yo amo viajar y nada me impide, digamos, decir mañana cojo el vuelo para cualquier parte del mundo. Eso para mí eso es vida. Y no me impediría irme para otra parte por amor. O sea, creo que si vale la pena lo haría, en cualquier de los casos. ¿Hace cuánto fue tu última relación? Hace 2 años. Y ¿Cuánto por tiempo? cierto, ella es que me dejó. Fue Elizabeth. No fue ella. Pero más bien por lo mismo, porque me tuve que viajar. Tuve que viajar a seguir buscando los sueños. Él es bien sincero. Él, creo yo y espero no equivocarme, él no va a ser un confundido. Espero, él sí es como... O sea, él cuando le gusta a alguien va por esa persona y Sí, no va a estar y dudando. tal vez al principio pueda que sea como, ok, la voy a conocer, pero si ya a alguien de verdad le interesa, va por ella. Y ya es súper directo que te gusto, a mí me gusta, ¿quieres algo? ¿No quieres? Entonces, es alguien súper chévere, súper buena onda y que obviamente acá, por muy suelto que lo vieron, sí estaba muy nervioso. Y lo No, pues tienen que todos los conocer chicos más. que vienen se Claro. ponen nerviosos, así que es una opción más, una oportunidad más. denle Baila un súper tiempo. bien bachata, la verdad. Sí, ya te vi, Andreina, muy Ya te bien. vi. Te sacó a bailar ahí. Sí, sabes sus Mueve pasos. bien el cuerpecito, que eso Sí. también se agradece. Sí, ¿verdad? Apegadito ahí. Sí, Chin, chin, brazo chin. en el torso. Andrea, ¿a ti qué te gusta bailar? ¿Cuánto le diste? No, baila bien, le doy un 10, la verdad que sí. Sí, sí, baila bien. Baila bien, se mueve bien. ¿Lo sacarías a bailar? Sí, claro, ¿por qué no? Esperamos ver en una junta de baile acá, fuego. Baila bien el hombre. Boricua con El Salvador. Eso estaría interesante. ver. Interesante, Vanessa. Interesante, porque pues bueno, ya saben que de momento vienen que no bailan así como Thor y de momento viene uno que baila mucho. Entonces así, ¿Quién el balance, sabe, tratamos Vanessa? de mantener el balance dentro de la casa del poder del amor. Vamos a platicar de algo que pasó que no nos ha platicado nada al respecto, pero Andreina, Miguel te dio una carta. ¿Y qué decía la carta, Andreina? ¿La traes? La tengo en mi cartera guardadita. Que la busque. Ve por ella. Que la busque. Ya vengo, Córrele, ya. córrele. Ay, Dios mío. No tan rápido. Pues como ven, las cartas siguen hablando y esta relación entre Andreina y Miguel como que de cierta forma continúa, pero no continúa, porque hemos visto también a Miguel muy cercano a Gris, muy cómodo realmente. Demasiado. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo te has sentido? ¿Te platicó de la carta a ti? No me platicó de la carta. No me platicó de la carta, pero no... No, pero él dijo en la conexión que iba a contestarse. Bueno, sí, dijo que, bueno, literalmente a mí no me lo dijo, pero sí escuché que en la conexión dijo que él iba a responder la carta. Y pues la verdad que no me incomoda. Simplemente yo desde un principio le dije a él que cuando quisiera estar conmigo que lo demostrara. Y pues lo ha estado haciendo. Yo no lo he estado buscando, él es el que me ha buscado a mí. Y pues valoro mucho eso, pues sí, simplemente creo que cómo la pasamos se nota, pues, y las cosas están fluyendo nada más. Estamos como abriéndonos sin importar lo que diga la gente. Que eso Y es ya. importante. De hecho, tuviste también una comida bastante interesante donde estaba Claudia, Edgar, Mare Se del juntó la centro, la sociedad. moderadora. Vanessa, se juntó y la Miguel, sociedad. la jueza. Miguel y obviamente pues tú, Gris. ¿Cómo estuvo esa? Increíble.
Pues la verdad que por mi parte con Piña yo nunca he tenido ningún roce, ningún problema ni nada. Paro. ¿Qué? Ah, ya dice. No es para, es para meterle, no candela, no. Y pues nada, pues con Mare todo tranqui, todo. Y pues nada, yo solo sentí como que con Edgar sí todavía está un poquito así, la tensión ahí un poco. Pero ¿Siente que normal, está todavía creo que... dolido? Ahora sí, el dolido. ¿Ah? Ahora sí, pues me han dicho dolida, mírenlo al dolido. No, Pues yo creo que esa tensión se va a ir quitando conforme vayan pasando los días y él ya se sienta un poquito más tranquilo y ya está conociendo, veo que se está acercando a la piña y pues qué bueno por él, me alegra muchísimo. Y pues nada, esperemos que todo fluya normal. Pásamela. No te preocupes. Ay, Dios mío. Un testamento. Pues bueno, él está muy abierto, dice ahora, respondiéndote del presente, simplemente quiero paz, no voy a mentir, diciéndote que de la noche a la mañana ya soy feliz, simplemente estoy muy motivado a encontrar esa felicidad y espero que sea igualmente para ti. Si las cosas al final no se dieron entre nosotros, por algo habría sido. Sé que estás conociendo a un gran chico con muy bonitos sentimientos y de verdad espero que te haga feliz y encuentres eso que buscas. Guiño, guiño. Sé que estás sobreentendido, pero de verdad quiero cortar las indirectas. Le hice una promesa a tu mamá y aún planeo cumplirla con todo y que a veces quiera matarte en la gala y pregala. Pero es difícil cuando siento que esa persona me lanza piedras porque me hace sentir impotente. Voy a quedar ahí. ¿Por qué con la cartita? ¿Me la prestas tantito? Yo te la prometo que te la voy a devolver. ¿De casualidad le respondiste? Sí, pienso contestar. Ok, todavía no hay respuesta. O sea, aún no hay respuesta. O ya. O sea, sí. ¿Estás segura que la vas a hacer? Porque según yo ya existe la carta. Sí, es que ustedes saben todo. ¿Cómo? Pero no, que no le iba a Pero por eso siempre damos el chance y preguntamos. Qué feo. Para que no lo niegue. Oye, uno educadamente pregunta. Educadamente. Antes de sacar el... No, no, mentira. No, O sea, estaba pues comenzando a hacer la respuesta, pero después pasó algo en el camerino y no terminé. Entonces estoy en eso de contestarla. ¿Te sorprendiste que Frederick sabía cada palabra de esta carta? Sí, me sorprendió bastante. ¿Por qué crees que se haya dado la situación? ¿Habrá sido algo de hombres, de que le dijo Miguel o qué crees? Bueno, no sé, la verdad, y pues no, tampoco me gustaría saber, o sea, si me lo quiere contar, me lo cuenta, si no, pues Una trampa. no pasa nada. Más bien estoy agradecida de que sepa porque así no tengo que estar contando, sino que ya pues está como que claro todo, ¿no? De que sabe qué es lo que dijo, qué es lo que no. Aunque me parecía que la carta era personal, pero pues me doy cuenta que todos saben todo lo que hay allí. Entonces, pues, ¿por qué a nosotros no, verdad? Porque Claro. sí, compartamos todos y todos platicamos el mismo lenguaje. Ay, Vanessa. Muy bien. Tú te ríes conmigo, Andrea, pero pues así es la cosa. Bueno, ahora hablamos de una carta a una realidad de lo que está pasando dentro de la Casa del Poder del Amor y quiero empezar con Mariela. Estabas muy molesta el día de ayer y continúas molesta. Lolita Ayala. Se terminó, de hecho, el día, tú y Alejandro discutiendo. ¿Cómo ves todo? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Has pensado algo diferente? ¿Continúas con la molestia? No he hablado con Alejandro, no. Sí, es que fíjate que no es ya ni molestia. Es que no es ni decepción, ni es... Me doy cuenta que yo no quiero yo no soy quien para cambiar una persona. Yo considero que cuando estás en una relación, uso mucho la palabra equipo, tienen que llegar a un acuerdo en regular ciertas cosas para la convivencia. Y yo ya fui muy puntual y clara en lo que yo le comenté que en este momento, dentro de este programa, dentro de esta burbuja, a mí me incomodaba. Más clara, yo en chino no hablé, o sea, yo fui clara. Entonces, vuelve a pasar y fue una broma que vos hiciste. Entonces, pudo haber sido una cosa rápida. culpa, Vanessa. No, Era muy cómica. No, más bien... No, fue buena porque
porque es que si vos lo ves, viene y me dice, no, es que no puedo decir no a todo. Entonces yo pongo de ejemplo, mira a Donday con Andrea le tocaba. con Elizabeth, Eli. la presento. Mucho gusto, Mariela. Se olvidó su Con nombre. Eli que dijo, no voy a participar. Es que no era un beso, era un juego, le digo. ¿Qué yo hubiese esperado? Que dijeras, no es que dijeras, no voy a... No, porque tampoco puedo hacer sentir mal a Jessica. Simplemente decir, Vane, qué pena, pero no voy a participar. No sé, estaba todo... Hace 4 días hablé con él diciéndole lo que puntualmente me incomoda. Entonces, como te digo, ahorita estoy... Es que es un chapsui ahí de todo, porque es que me estoy dando cuenta... Él es un buen hombre, eso yo nunca lo he negado, es un buen hombre, calidad de ser humano, pero estoy luchando contra la esencia de una persona, que no la puedo cambiar ni la quiero cambiar. Él es así. Pero es algo que tú vas a poder lidiar. No lo sé. Yo quiero preguntarle al resto de las chicas, a lo mejor, ¿cómo ven esta situación? ¿Piensan que a lo mejor Mariela está exagerando o realmente tiene razones suficientes como para también decir, ¿sabes qué? Tengo razón. Porque a veces uno se puede nublar por ciertas cosas y está bien de momento escuchar las opiniones de los demás. A ver, por acá, Shirley. Uy, Vane. Es que la verdad justo estaba preguntando a las chicas, yo no vi la reacción de Alejandro. Ah, es que no terminé de contar. O Entonces sea, yo no cuando sa- yo no Vanessa sé lo que dice, pasó. ¿será que va con Alejandro? Entonces dice él, ay no, ¿qué hago? O sea, Fue yo el hubiese esperado que que le el hombre diga molestó, no. o que sea, no fuera un no gracias. rotundo. Que no estuviera decidido en su mente, sino Ajá, que le exacto. preguntara, todavía le preguntara algo que ya había hablado con ella. ¿Cómo lo ven? Yo estaba al lado y bueno, eso pasó cuando tú recién lo puso estabas nervioso, mirando. Creo que todavía no decía Alejandro, dile a Sebastián que... No creo le que dije era cuando- Alejandro, Ajá, Alejandro, me y ahí quedé pasó. callada, puntos suspensivos, Y y, yo, ahí abrió la boca Alejandro y después le dije, ¿puedes Sí. decirle a... Yo estaba literal ahí y sí escuché y también me pareció cómico en su momento y entiendo el sentir de Mariela porque la conozco, porque la quiero y todo, entonces entiendo cómo se siente en este momento porque todavía está fresco el asunto de... 4 días, no 6 meses, 4 días que le conté, que quedamos en algo, 4 días. O sea, Pero siento que Alejandro realmente no lo hace de malo, ni lo hace porque no la quiera, ni porque no la respete, ni porque no la escuche. Creo que lo hace porque nervioso, es muy quizá. educado aparte y sabe que está aquí en algo No que le fue tan exige educado, ciertas infeliz. cosas. Entonces, el que hago era como digo que no para mí. no es tanto el hecho, porque en sí el hecho no es nada, es una babosada, pero ya lo hablamos, hace 4 días, no fue hace 6 meses, Sí, fue es hace que lo 4 hablaron. días. Entonces hubieses esperado que estamos en el fresco, estamos, ¿me entiendes? Actuar, acción, ya, Sí, sí, y no, y es me cierto, sale sí, con... Si es como si tú le dijeras a alguien, no me gustan las fresas, y en 4 días ven y te diga, ¿quieres comprar fresa? O sea, ya te dije que no me gustan hace 4 Y días. no estoy diciendo que sea maleducado, hay formas de hablar y decir las cosas. Entonces, entonces eso es lo que Para que sean estoy directos y pensando, entiendan. que no estoy, Algo estoy significante. yo no quiero cambiarlo, pero me doy cuenta de que entonces no es para mí. No, porque Quieres más decisión propia de Sí. él, porque otro fuera sido, te hubiera dicho, no, Vanessa, fíjate que yo hablé de esto con Mariela y a ella le Exacto, incomoda. él tiene una boca por para respeto a decir. ella, y Es discúlpame, Jessica, pero no lo voy a hacer porque ya lo hablamos y no no le quiero estoy pidiendo que incomodarla. sea maleducado, Es que simplemente Alejandro que también tenga- es muy gentil. Yo pienso que es su personalidad y no lo hizo a propósito tampoco. Sí, porque te lo demostró en el cuarto rojo pues, con Jessica. tan gentil el muerto de hambre. No, hay cosas que se hablan, son hablado de lo entendido, y te lo digo, no estoy... es un buen repetir. tipo, Alejandro. No puedo decir nada en contra de él, pero no puedo luchar contra su naturaleza. O sea, no puedo. Ni quiero cambiarlo. o sea. Ay, el amor, el amor. Pero es algo que realmente para poner en una balanza y decir ya no. Ahorita es no. conociendo un poco a lo mejor su personalidad, que es como... Muy gentil. No quiero usar una palabra, es como Peca por torpe bueno. de momento en la manera de manejarse. ¿Cuántas veces? O sea, tengo que entonces otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Cuántas veces? O sea, yo no estoy diciendo que no quiero, simplemente que ahorita yo no, No tienes ganas de eso. No. Ya. O sea, ahorita- se resume a eso, a las ahorita ganas. no tengo ganas, no tengo fuerza, no tengo ganas. Hablando de ganas, de no querer más, vamos con Melissa. Melissa, doy por entendido por lo que habló Renier con Sebastián en casa de los chicos que terminaron. Pues Vanessa, yo le dije que hay comportamientos, es que estoy pasando la misma situación que Mariela, ¿cierto? Hablas con una persona, le dices algo que te molesta y lo hace a propósito.
porque lo hace a propósito. Y pues no es la primera vez, entonces, pues no sé, yo soy igual que Mariela, o sea, yo por qué me tengo que aguantar estas cosas, no. Entonces le dije que, mira, a mí no me interesa cambiar a nadie, ¿cierto? Hay comportamientos, vuelvo y repito, hay comportamientos que en una relación tú debes modificar. O sea, yo no le estoy pidiendo que no deje de bailar, sino que se modere. O sea, una cosa es cuando estaba soltero y bailaba como le daba la gana y se sacaba la camisa y se empoletaba cada vez que le daba la gana, pero ya en una relación uno tiene que tener otro tipo de comportamiento, o sea, uno se debe moderar. No le estoy pidiendo nada raro, le dije, hey, bájale 2 rayitas y yo también le bajo 2 rayitas, pero él está en su posición que no, que él no hace nada malo, que él puede hacer lo que le da la gana, entonces yo le dije, listo, sigue haciendo lo que te da la gana, lo que tú quieras, pero no conmigo. Está hablando conmigo, Melissa, cállate la boca. Tengo los ojos para ver. Y obviamente si él está bailando y se saca el polo, ¿cómo no voy a ver? Hola, mi amor. Te amo mucho. Feliz viéndome, yo también estoy feliz de verte. Que le tenga paciencia a mi niño. Vamos a estar todos muy bien, te vas a dar cuenta de eso. Cuando tú no estás de acuerdo con alguien, quieres llegar a un acuerdo, pero no se da, o sea, es que no llegamos a un acuerdo, ¿me entiendes? Sí, Entonces, sí, si no se entiendo. llega a un acuerdo que se puede hacer, no se puede hacer nada, o sea, es que no se puede hacer nada. Yo de mi parte no sé qué más hacer ni cómo más decirle, y la verdad sí me parece una falta de respeto de él hacia mí lo que hace. Bueno, yo creo que es momento de conectarnos a casa de los chicos. Por favor, conexión. Mira, ve. ¿Cómo están? Ahí hacemos transmisiones siempre con las chicas. ¡Viene Vanessa! Muy bien, aquí estamos justo platicando en estos momentos de lo que pasó con Renier. Renier, yo quiero también saber tu punto. En esta ocasión daba por entendido que habían terminado a lo mejor la relación, pero Melissa comenta que te paras y te fuiste, entonces realmente no han terminado de platicar. Ey, ¿por qué nos cuentas cosas que no son? Él lo dijo, él lo dijo. ¿Tú estás segura? Sí, y se fue, él lo dijo. ¿Renier? No, este tema lo voy a tocar yo frente a frente con la persona implicada, no lo voy a hablar a través de una pantalla. Renier, pero te estoy preguntando nada más los hechos, no te estoy preguntando que Simplemente platiques ella me para dijo que resolver quería ahora. dejarlo aquí, que quería dejarlo aquí, que ya estaba cansada Le dije de que era todo un esto. irrespetuoso, que Y me yo le parecía dije, muy está irrespetuoso hablando y ya. conmigo, Melissa, cállate la boca. Por eso. Simplemente le dije, ¿estás segura de lo que estás haciendo, de la decisión que estás tomando? Y me dijo, sí, estoy segura. Simplemente le dije, espero no te arrepientas. Dile espalda y me fui. Eso es todo. Entonces, para ti, la relación quedó ahí. No, para mí yo quisiera arreglarlo, pero eso depende de ella. Si de verdad tú me quieres y me amas como tú dices, tú vienes a hablar conmigo, no terminas las cosas de la manera en que lo hiciste. Por eso fue que se fue y me mandó No, a callar la por eso es jeta. que yo me fui. ¿Y qué tú quieres? Que yo te esté cayendo atrás por algo que no hice nada mal. ¿Me entiendes? ¿Qué tú piensas que soy yo? Según usted nunca hace nada malo. Ah, según un baile, a través de usted. un baile a través de una pantalla. El punto es que eso es un juego de cámara y no más te voy a decir que caíste en el juego. Porque ni a mí me interesa a Shirley ni yo le intereso a ella. ¿Ok? Eso nada más quiero que te quede claro. Bueno, el caso es El que caso hay es nada, el caso es que comportamientos, si tú hay querías de verdad una comportamientos relación que uno con debe ella- evitar cuando No, están mami, pareja. no, mami, no, y estás hay equivocada. personas que no. Sebastián, entonces vimos como que estabas incómodo con el baile, a pesar de que no hay nada entre Shirley y Renier. Es que fue una situación incómoda. Para mí fue una Sebastián. situación ¿Y incómoda. tú crees que la situación incómoda era haber dicho, Lo no, ya único no que quiero más haces es seguir con esto? incomodarme. Y hablarlo, ¿eh? Simplemente decidiste terminar esto, porque No, quisiste. sabes, Vanessa, yo creo que más que incomodidad me pareció una situación hilarante, divertida. Hilarante. Hilarante, divertido, por favor, aprendan sinónimos. Mira, entonces, yo creo que con Shirley hemos hablado las cosas muy claras y yo, parce, yo en este punto me siento tan seguro de ella. Me siento como tan seguro de Shirley, no sé si, Shirley, si ella se díselo. sienta segura de mí, pero
Pero yo la dejo ser, dejo que ella actúe Eso, hay que dejar a la gente ser. extrovertidamente, independientemente de lo que dijiste tú, Meli, que yo tengo que darme cuenta que ellos dos se gustan y todo ese tipo de cosas. Yo creo que en este punto me siento muy seguro de ella. No sé si ella tiene algo diferente que decirme. Shirley, hoy platicaban las chicas que hay una atracción entre Renier y tú, que es innegable. ¿Sí la hay o cómo te sientes tú al respecto? Pero habría que preguntarle a las chicas en todo caso si hablan eso, por algo será, o sea. que Por eso dicen te que hay una pregunto a ti, mí porque no si me por lo- algo será, pero a mí no tú me lo puedes han poner dicho. pausa a todo comentario. Sí, porque yo no lo he dicho en ningún momento. O sea, Yo te- eso es un chico atractivo y se lo he dicho también a Sebastián. Ellas me lo parece un hacen es chico- por armar cizaña, Vanessa, porque me ese es parece un el chico tema de guau- aquí. Bueno, la hablas cizaña. tú o hablo yo, no entiendo. ¿Puedo hablar? Shirley, por favor. Me parece un chico lindo y lo he dicho, se lo he dicho a Sebastián también, lo he comentado, obviamente, porque ni que yo fuera ciega y tengo los ojos para ver. Y obviamente si él está bailando y se saca el polo, ¿cómo no voy a ver? Obvio. O sea, obvio. ¿Me entiendes? Obvio, como lo dice, obvio. Yo creo que todas aquí Obvio vieron que va a la haber. situación. ¿Qué estoy haciendo de malo? Nada. El público, 11 países, vio a Renier Es que la quitándose diferencia, Vanessa, bailando. la diferencia entre ellas y yo es que para lo que ellas es normal, para mí no lo es, porque yo pienso diferente y también pido que se respete mi opinión. Hay que dejarlo en su papel del que yo soy, yo hago lo que me da la gana, bailo como me da la gana, me No, quito es la que bailo- camisa siempre me- mira, y siempre de me ha gustado malas, bailar, entonces siempre me ha quédese en su gustado papel, bailar. Es que yo parcero. creo que más le Y a mí no me molesta coja de parche y a Melissa respéteme. que llegaron a un acuerdo, que es lo que pasa diciendo Melissa, que ellos habían llegado a un acuerdo y que Renier no respetó ese acuerdo. ¿Llegaron a un acuerdo, Renier, sí o no? No llegamos a ningún acuerdo. No llegamos a ningún acuerdo. No se Por lo escucha. que veo, yo nunca llegamos a un acuerdo, Vanessa, porque él no respeta, eso es. Yo no respeto. Un baile atrás Bueno. de una pantalla es falta de respeto. Oye, antes de continuar, ¿verdad? En el medio de todo, Luisao, bienvenido. No había tenido el gusto de presentarme. Bienvenido, perdón, es que teníamos esos temas que tocar, como sabes, así es esto. Ya te irás acostumbrando, Luisao, pero bienvenido. Luisao. Hola, ¿cómo estás? Hola, Luisao, Hola. bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido al Poder del Amor. Como te digo, ya te estarás acostumbrando a la dinámica. Pues así somos, entramos directo a tratar de resolver o continuar. Es parte de cómo vas, cómo te trataron las chicas y los chicos. Pues bien, la verdad que en la casa de los chicos me sentí muy cómodo. Me recibieron bien Súbanle que no se escucha. y más bien bailé con Andreina. Me hicieron muchas preguntas. ¿Qué se siente? Y sentí muy bien la vibra. ¿Qué se siente, Frederick? Baby, del 1 al 10 yo te doy un 20. Y de ahí más bien aquí en la casa de los chicos, la buena vibra con ellos siempre. La risa. Oye, hablando de temas de Luisao, para que te demos la bienvenida y para que aprendas un poco de la dinámica, ahora yo quiero hablar con Alejandro, porque estuvimos tocando un poco el tema con Mariela de la incomodidad. Así, incomodidad. ¿Qué así. O sea, tú te sientes piensas? incómodo. Porque ha sido Mariela directa, derecha, y pues a lo mejor tú piensas de una manera diferente. Edgar, espacio, por Dios. Correcto. ¿Qué opino al respecto? No, yo opino que somos todos personas distintas, ¿no? Y realmente cada persona necesita que uno al principio le diga las cosas y que no espere que uno sepa ya de entrada todo. Entonces, los primeros meses suelen ser meses de paciencia, donde uno le dice al otro, mira, esto no me gusta, esto tiene que ser de tal forma, y así uno se puede ir adecuando. Me comentan aquí que te lo habían dicho hace 4 días y que 4 días pues no debería repetirse por lo menos cada 4 días. No, es que... Ese es el parecer de Mariela. Correcto. No, es que yo la acción no la hice. Yo la acción no la hice. O sea, yo no hice nada. Yo simplemente hablé con ella y dije, ¿qué hago? O sea, para que la decisión sea consensuada. Eso es lo que él no Entonces, entiende, que nunca ha sido el acto, sino la forma de abordar la situación. O sea, No que vos entiendo, estás no esperando que entiendo. yo adivine lo que vos estás pensando. O sea, que yo simplemente por tratar de darte plena seguridad, deje de ser gentil y le diga, no, ¿sabes qué? No voy a hacer. Estoy en un reality, pero no voy a hacer nada. Pero no voy a tienes que hacer decirlo nada y- así. Dondai no se presta a jugar. ¡Ey,
Zombiras, cálmate. Si vos tomas lo que yo digo de forma graciosa, pues allá vos, pero hay formas de hablar. Uno tiene boca y educación para decir las cosas con gentileza, dando el lugar a la persona que tenés al lado. No te estoy diciendo que le faltes el respeto, sino con palabras educadas te dirijas a Vanessa y le digas, Vanessa, fíjate que no, en este momento, no sé, no gritar, no actuar de la forma infantil que estás actuando en este momento. De hecho, surgió el tema de Dondai. De Fue el eso se ejemplo trata. que se puso que Dondai cuando le ha tocado situaciones de jugar juegos con personas que no son él me ha expresado que no va a jugar. Claro. Y no ha sido maleducado, ni tampoco ha estado fuera del lugar, simplemente ha dado su lugar. Y creo que todo el mundo lo ha entendido. Claro, y Vanessa, dos cosas. Yo no dije que iba a jugar. Yo justamente consensué por eso con ella y le Eso es dije, cierto. ¿qué hago? Entonces ella me decía, hey, no, me incomoda. Ok, no juego. Listo, todo bien. Por un lado. Por otro lado, ella habla de la comunicación, que yo podía bien decirle a ella, no juego. Y sí, se lo iba a decir si es que ella me decía, sabes que no me gusta, no quiero. Pero yo también necesito comunicación del lado de ella, que ella Pensé se tome que- el tiempo de que- decirme ahí que- también, hey, no, o sea, Ay, no. yo no voy a poder adivinar. Eso le dije también y le molestó más en su momento. Repetir lo Pero, mismo. no uso eso, no uso eso. Pero sí, se trata de hablar, o sea, en el principio de la relación siempre uno tiene que agarrar y Alejandro, explicar hace las 4 cosas. días, 4 días. Te pensé que había quedado claro lo que puntualmente me molestaba. 4 días, no fue hace 6 meses, fue hace 4 días. Por más que tengamos experiencia o por más que hayas pasado por situaciones, esta situación per se va a desembocar en lo mismo en que tus situaciones pasadas. La historia no se tiene por qué repetir de la misma manera. Eso quiere decir que porque en este momento estás identificando ciertos patrones que tal vez te hacen acuerdo, y sí, es una especie de PTSD, de que no querer caer en exactamente lo mismo en lo que caíste antes. Identificas patrones que te asustan, pero no siempre el miedo, o sea, hacerle caso al miedo es bueno. Es que no es miedo, Entonces, estoy viendo acciones. Pero estás viendo acciones que no sabes en qué van a desembocar. Mira. Tal vez darle el beneficio de la duda, porque Alejandro te quiere mucho y se nota que está haciendo un esfuerzo. Darle el beneficio de la duda y tal vez no ser tan dura con él también Ah, puede estoy ser siendo una dura. opción. O sea, Estoy siendo dura. no digo... Mariela, quizás no está siendo dura ni siquiera con Alejandro, está siendo dura contigo misma. Quizás, mira, estamos en un contexto, estamos en una situación en la cual estamos bajo presión, en el que estamos tratando de desarrollar una relación. Lo que es de dos se construye entre dos. Y los únicos que tienen la capacidad en estos momentos de arreglar las cosas son ustedes dos. Entonces, Bella, independientemente de la experiencia que tengan ambos, porque seguramente Alejandro también tiene experiencia en relaciones y también quiere estar dispuesto, ¿sabes cuál es la ventaja que tienen ustedes dos, Mariela? Que hay disposición. Alejandro tiene toda la disposición para tratar de entenderte. Si no la tuviera. No, pero exacto, mira, estás completamente negada, ¿ves? De alguna manera, si te das cuenta, a cualquier declaración que te digamos. Entonces, ¿qué pasa? Si le tienes que decir 17 veces las cosas y después 18, quizás sí. Y después darle con el Entonces, Y quizás sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Él ha tratado de evitar a como dé lugar las situaciones con Jessica. Yo creo que todos somos testigos de eso. Él las ha tratado pero de le evitar. pesa mucho porque me dijo que No voy a sí, decir nada. que no le puede decir que no a todo, que se siente limitado por no platicar con él. Bueno, no lo limito. Bueno, Si se es siente que- es tanto el peso, que tanto Bueno. sacrificio tiene que hacer por mí. Bueno, te lo pongo así, Mariela, y se lo pongo a Alejandro así también. Déjalo fluir. A la final, que platique con Jessica, déjalo ser amigos y ahí te vas a dar cuenta realmente qué es lo que quiere contigo y si te va a dar la seguridad que tú Ah, no, pero yo necesitas. no tengo tiempo para, si quiere fluir, que fluya. O sea, Pero Exacto. tampoco estar súper ligados todo el tiempo porque entonces de alguna manera él también se siente cohibido, ¿ves? Y eso también Es es que lo es muy fácil y fresco tomar esa posición después de lo que venimos, de la situación. Ustedes minimizan las cosas como que listo, olvidemos. No, es la forma, acaba de lo que pasó, de abordar las cosas. Es la forma de abordar las cosas y de repente espero mucho. De repente, sí, yo idealizo de pronto y Papi, lo tranquilo, que usted no ha hecho nada. Negro, tranquilo. ¿Te enamoraste de la idea o no de la realidad? Eso ¿O es qué? cuando uno se No, maquina cosas en la cabeza. Eso es lo de- que pasa. Así que tú de tranquilo. pronto y... Sí, mejor no digo nada. Okay. Claudia, querías No decir era algo. para nadie, era Me para callo Alejandro. porque es más cómodo engañarse. Sí, bueno, en realidad yo creo que tampoco va a ser vida
para Alejandro el hecho de tener que preguntar todo el tiempo qué tiene que hacer y cómo abordar las cosas según lo que Exacto, Mariela también, quiera. O sea, cierto. me parece súper incómodo para él decirle, ok, ¿qué hago? Sí, hazlo, ok, voy, lo hago. No lo hagas, ok, no lo hago. Entonces, no me parece justo para Alejandro y tampoco me parece que sea la petición que tenga Mariela, porque como mujeres sí sé que, y lo admito, somos complicadas. O sea, yo te digo no para que lo hagas, pero vos tienes que saber qué rato hacerlo. Si yo te digo ve qué haces, no es para que vayas y lo arruines, es para que sepas que no, o sea, es obvio que no tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, y es tal vez no sé si llamarle tip, consejo, o secreto, pero sí somos complicadas, entonces cuesta que nos hagamos entender muchas veces porque nosotras asumimos que es lógico que no debes hacer ciertas cosas o cómo debes abordarlas. Entonces yo entiendo la incomodidad tanto de Alejandro como de Mariela, su enojo, y también lo hablaba con Mariela y con Alejandro también en la casa de los chicos, porque es como el VAR en el juego, en el fútbol. El VAR enfría el juego. Entonces, si ellos siguen en esta pelea, igual van a seguir, van a perder el rumbo a donde estaban yendo y estaban súper bien encaminados. Entonces, yo creo que tienen que, sí sé que ella se está cansando de hablar y de pronto él tal vez no está cumpliendo con las exigencias que está dando Mariela, pero creo que ya no deberían estar en este limbo porque no están perdiendo el rumbo como pareja. Jessica, te quiero hacer una pregunta a ti porque no es que estás en el medio, pero quiero ver cómo tú lo ves de afuera. Si no fueras tú, es que la persona. A estas alturas del partido, la verdad, yo prefiero ya ni opinar. No es algo que a mí me competa. No es mi perro, yo no lo baño. Yo ya hablé con los dos, yo ya les dije que les deseo lo mejor. He tratado de ser lo más polite con los dos, he tratado de respetar la relación. Si yo fuera ella, yo aprovecharía el tiempo, lo repito, lo dije en la gala pasada, yo ya se lo dije a ella. Si yo fuera ella o fuera él, yo aprovecharía el tiempo que tienen aquí juntos, porque ellos pueden estar juntos. Habemos personas que estamos solas y que quisiéramos estar en una relación o tener un clic con alguien. Y entonces a lo mejor las parejas que están ya acá adentro deberían aprovechar ese tiempo y estar juntos bien. Yo pienso, yo lo haría. Pero no sé, igual Mariela tiene sus temas, hay cosas que a lo mejor a ella le duelen demasiado como para dejarlas pasar. Pero ¿cómo lo y ves se tú? vale. ¿Quién tiene la razón, Alejandro o Mariela? No le voy a dar la razón a nadie porque es que es un problema de dos, ¿me entiendes? O sea, yo lo podré ver como lo podré ver desde afuera, pero solamente ellos dos lo saben, o sea, y mi opinión creo que es la más sobrada en esta situación. Mira, yo creo que la bendición de este programa también es que tienen un terreno en común para conocerse, para construir. Aprovechen el tiempo, que es lo que yo creo que a veces, pues obviamente no creo, estoy segura que no vuelve y lo tienen que aprovechar al máximo para construir lo que quieran. Piénsenlo, platíquenlo. Yo creo que ahora mismo Mariela está en su momento y yo creo que hay que darle su espacio también y yo creo que Alejandro también tiene muchas emociones. Yo creo que es bueno que le consulten a la almohada, descansen un poco, respiren, que es lo necesario. Y para calmar de momento estas situaciones tensas, a mí yo me quiero ir con cosas bonitas en esta vida, con amor, con alegría, con luz, conexión. Milagro. Todo eso quiero. ¿Estás bien? Sí, muy bien. No tienes fiebre. Con calor, pero bien. Y es por eso que necesitamos, yo creo que conectar corazón a corazón. Nair, mamá de Andrea, desde Caguas, Puerto Rico, mi pueblo. Hola, hola, ¿estás conectando? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida al poder del amor, Nair, mamá de Andrea, de Caguas, Puerto Rico, el mejor pueblo, corazón y centro de Puerto Rico. Ah, perdón, ese es mi pueblo. Bienvenida, Andrea, tu mami. Gracias. Sabemos que estabas de cumpleaños. Ya llevan, Andrea viene aquí está desde el principio, así que lleva tiempo sin ver a su mami. Por favor, su momento. Hola, mi amor. Te amo mucho, te extraño. ¿Cómo estás, mi negrita? Bien, extrañándote mucho.
Yo sé, mami, pero ya mismo nos vamos a ver, lo estás haciendo muy bien. Siempre, siempre me siento demasiado orgullosa de tus logros, de tus triunfos, de cómo eres como ser humano, así que ya mismo te vamos a recibir con bombos y platillos acá en Caguas y disfrútatelo como siempre te lo he dicho. Uno se lleva las vivencias en la vida, las buenas amistades, los buenos amigos, así que te amo y te extraño muchísimo. Nair, hemos visto a Andrea aquí, ha estado muchos meses conociendo, pero ¿qué nos puedes decir de Andrea que los chicos a lo mejor no saben de lo que es ella como estos años que la conoce usted? ¿Usted le dio a luz? Por favor, resérvatelo. Cuidado con lo que dices. Bueno, tengo que decir, no, Andrea es una chica espectacular. Andrea es una muchacha muy sencilla, muy humilde, muy trabajadora, con unos sentimientos que realmente me quedo corta, ¿verdad? Describiéndolo. Ella es mi complemento, ella, no quiero llorar, pero ella es la que me hace ser, ¿verdad?, mejor persona cada día. Con ella aprendí el valor de la vida, el significado. Y chicos, ¿qué le puedo decir de Andrea? Andrea es hermosa por fuera, es una negra espectacular. Eso no se los tengo que decir. Y por dentro es mucho más linda. Tiene unos sentimientos increíbles. ¿Qué te digo? Me quedo corta con las palabras que le puedo decir a Andrea. Nair, le cuento que ella está conociendo a una persona. No es nada oficial, nada, están apenas conociéndose. Se llama Miguel Ángel, de Colombia, le decimos Thor. De Colombia. ¿Qué tal? ¿Lo has visto? ¿Has tenido la oportunidad? Por favor, Sí, lo he visto. Claro, si yo no me pierdo los episodios. ¿Te gusta? ¿Qué le dices? ¿Opinión? Muy guapo, muy guapo. Gracias. Muchas gracias. No le vengas con feca, Nair, habla claro. Muchas gracias. Posible futura suegra. No, todos son muy guapos, todos. ¿Quién le gusta? Si usted dice, viendo el programa, usted dice, me gustaría que mi hija, yo, Nair, mamá de Andrea, creo que haría conexión con quién de los 9 chicos. La verdad, tírala al medio. Ella Ya sabe que ya lo estoy tira, hablando con ella este lo lenguaje. ella lo tira. Pues Tíralo, mira, tíralo, mami, tíralo. Sin miedo. Pues, bueno, sin miedo y con mucho respeto, ¿verdad? Vas a ser la primera que se atreve. Atrévete, vamos. Conmigo Miguel, Donday, me encantan, me fascinan. Miguel chiquitico. Donday ya está con Donday. y Miguel también. O sea, esas dos opciones. Ay, señora, necesítate cosas. Es bien difícil. La está poniendo difícil. Pero bueno. No, pero pues, a Thor no lo... Hola, Miguel. Hola, tía, ¿cómo está? Un placer verla, tía. Ella ama a Miguel. Aquí están todos invitados a Puerto Rico, tienen la casa abierta. Muy bien, ya lo sé. Ya lo sé. Así que sí, una invitación formal para todos ustedes. Bueno, Nair, antes de despedirnos, un consejo que le pueda dar a los chicos en Casa del Poder del Amor. Ven acá, corre. Ay, sorpresa. No. Ay. Dile hola. Dile hola. Porque yo sé que extrañaba a su Te familia. amo mucho, te extraño. Mira cómo tiembla la... Nair, un consejito que le pueda... ¡Ay, me muero! ¡Qué belleza! Un consejo que le pueda dar a los chicos del Poder del Amor. Me alegro que ya estés de vuelta. Un consejito, no te escuché. Un consejito que le pueda dar a los chicos del Poder del Amor. Ayúdame. Pues mira, que siempre se les crea y un consejo se lo doy a todos ustedes, que sean real.
Eso es lo más importante, que haya comunicación entre todos, tanto entre las damas como, ¿verdad?, los caballeros. Tratamos. Y que siempre se digan la verdad. Eso es lo más importante, el ser real y tratar de encontrar la felicidad. Si no es en el amor, pues en la amistad, que a veces es mucho más importante. Nos quedamos con eso adentro. Andreita, no llores. Andrea, ¿algo que le quieres decir a tu mami antes? Que la amo, que la extraño, que ya quiero estar allá con ella. Y que... Ya mismo, mami, ya mismo. Todavía no, un par de meses más. Que la pase bien en mi cumpleaños. Pensé que iba a ser el Ay, peor no. de mi vida, pero acá Qué bueno. se encargaron de hacerme algo muy bonito. Qué bueno, qué bueno. Yo sé que ellos me encantan todos, y si te hacen sentir feliz y alegre, pues vuelvo y lo digo, para mí están más que bienvenidos. Le vamos a tomar la palabra. La Todo verdad, para Nair, Puerto muchas Rico. gracias por conectarse con nosotros desde la Isla del Encanto. No se preocupen, tía, acá se Aquí la estamos gracias a cuidando, ustedes. Andrea. Esté tranquila que la estamos acá se cuidando. la Una cuidamos, chica muy acá se la querida, cuidamos. muy querida por Ecuador, Ecuador. Ecuador. Ya me sabemos dicen, que el papá pero- es el que habla. ¡Ah, también! ¡Ahora! Por eso que tenía la mano en el bolsillo, porque también. La mano en el bolsillo era para que también le hace. Ecuador, ¿qué es lo que tú piensas? Ecuador, que va. Yo me iba a quedar sola. Ecuador. No, acá se ha ganado un gran amigo de mi parte. Tiene una amistad muy grande. De ley que voy para su casa. Nos vamos en Claro que grupo. sí. 3. Les voy a tomar la palabra, que vengan para acá. Los Segunda quiero, los temporada de adoro. PR. Andrea, te amo. Bueno, Ya estaremos más. nos vemos, Nair. Muchas gracias por este Bye. momentito. Un Qué beso. gusto. Bye, bye. Bye. Te amo. Yo también, mami. ¿Qué tal te pareció primeras impresiones de una posible suegra? Mi posible suegra, ya sé a quién salió Andrea, muy guapa, la verdad. Y Ecuador, ya sabemos también de dónde son los tiros que tiene, pero nada, espero conocerla pronto y ir a visitar la PR. Parece cuñada de esto. Estoy Sí, sorprendida. parece su hermana. Andrea, sorprendida con las declaraciones. No se Súper. espera ahora que ya está de maleta en Puerto Rico, Andrea. No me esperé esas palabras, la verdad estoy sorprendida, pero bienvenido sea a mi casa. Pero yo feliz. Yo feliz, yo sin molestia. Feliz ver a Andrea cómo se pone, me imagino que está así de la alegría inmensa. Sé que te hace mucha falta tu familia, pero recuerda por qué estás acá. Recuerda que eso solamente es un ratico, solo es un momento, como siempre te lo digo. La vida es de momentos, aprovéchalo, ya pronto estarás con ellos. Así es. Gracias por tus lindas palabras. Tenemos otra sorpresa más. Wow. Bueno, dos realmente, pero vamos por la segunda. A ver, chicos, vamos a ver si podemos conectar ahora sí. Gloria, ahora. Gloria, bienvenida al Poder del Amor. Mamá de Sebastián, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo están? Madrecita, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Pero mucho mejor viéndote. Feliz viéndome, yo también estoy feliz de verte. Te amo. Te amo, madre, te amo. ¿Cómo has estado? Cuéntame cómo estás. Súper bien, mi amor. Y tú estás mejor. Qué bueno, madre. Ya sabemos a quién le salió el Señora humor, a Gloria, quién le sacó cuéntenos eso. algo de Sebastián, que a lo mejor aquí no sepamos. Sebastián ha sido un chico que ha entrado, ha hecho amistades, controversial, se puede decir de cierta forma, pero usted mejor que nadie lo conoce. Mi guerrero. Ese es mi guerrero. Mi luchador. Luchador. Oiga, mi señora, primera vez que la veo, después de tantos años de amistad con su hijo y primera vez que la conozco. Increíble. Después de tantos años. No Gracias. se pierde el programa. Desde Guerreros, me imagino que... Madrecita, sabes que siempre ha sido un gran motor para mi vida, para seguir adelante en todo lo que hago. Y me alegra que estés bien. Para mí lo más importante es siempre verte feliz.
Está acá. Estoy muy bien, mi amor, gracias a Dios. Muchas gracias. Te amo. Señora Gloria, como ve, Sebastián ha estado conectando con Shirley de Perú. ¿Qué le puede? Saluda a Señora, Shirley. ¿Qué le tal? puede decir a Shirley? Mucho gusto. ¿Cómo está? La suegra de Shirley, ahí está, vela, vela. ¿Qué le puede aconsejar? Muy maravilloso. ¿Qué dice? Una mujer maravillosa. Muchísimas gracias. Está nerviosa. Sí. ¿Qué le puede decir a Shirley? ¿Algún consejo? Que le tenga paciencia a mi niño. ¡Harta paciencia se le tiene a ese muchacho! ¡Ay, bendito! Muy cariñoso, que es muy cariñoso. Es muy cariñoso. ¿Qué más nos puede decir de Sebastián que a lo mejor no sepamos dentro de esa coraza de chico malo, le dirían? No, malo no. Eso es un carnal feo. Muy feo. No, madre, yo me creo malo, pero usted no me deja, ¿cierto? Eso, madre, No. duérmete. ¿Algo que le quiera decir a su hijo, Sebastián? Que siga luchando por sus sueños. Amén, madrecita, así va a ser. Vas a ver que todo va a salir muy bien siempre. Y vamos a estar muy bien. Vamos a estar todos muy bien, te vas a dar cuenta de eso. Gracias a todos por estar allá. ¿Algún consejito que le pueda dar a todos estos chicos y chicas del poder del amor? Mucha paciencia, que pronto llegará. Oh. Pronto llegará el amor, madre, ¿cierto? El día de mi suerte. El día de mi ser. Eso, Andrea, muy bien. Sebastián, ¿algo que le quieras decir a tu mami? Madre, te amo, mi vida hermosa. Me alegra saber que estás bien. Y te extraño mucho y quisiera darte un abrazo. Y que yo sé que a veces no hablamos mucho porque yo sé que te preocupas demasiado, pero no quiero preocuparte de nada. Sé que estás bien. Exacto, yo solo te voy a decir que estoy bien, siempre, siempre. Estás en lo tuyo, que estás en lo tuyo. Así es, madre, y siempre yo voy para adelante y los sueños no tienen límites, tú lo sabes. Sí, amor, pronto llegará que estoy. Muy bien. Ya. Doña Gloria, muchas gracias por conectarse. Saludos hasta Colombia. A ustedes y a todos mis bendiciones. Muchísimas gracias. Cuídese. Te amo, madre. Sebas, ¿cómo te sientes de ver a tu madrecita? Contento de verla, de poderlo compartir con ustedes. Yo creo que esto es una experiencia que además de ser a miles de kilómetros de nuestras casas, nos está enseñando mucho y nos va a cambiar la vida. Nos está cambiando la vida, vamos a aprender, estamos descubriendo mucho de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser y sobre todo de los sueños, porque aquí estamos porque todos soñamos algo. Y tener este acercamiento con nuestras familias es lo mejor que nos puede pasar. Una recarga. Es una recarga para recordar por qué estamos aquí, las razones de por qué emprendimos este viaje y sobre todo de por qué no queremos que termine y lo que viene después. Eso es lo que más me deja este encuentro con mi mamá. Muy bien, de eso se trata también, que sabemos que estamos tan lejos de casa, tanto tiempo, especialmente en esta ocasión Andrea, Sebastián, que han estado desde el principio del proyecto, que llevan lejos de casa sin poder ver a los suyos, es también como tocar de donde vienen para llenarse de energía, para estar muy bien. Quiero recordarles que voten por su favorito en www.elpoderdelamor.tv y en esa misma página, si usted está en su casita, quiere venir aquí, tiene la oportunidad de encontrar el amor en esta hermosa casa en Turquía, también entre a la página, le vuelvo a recordar, www.elpoderdelamor.tv y usted podrá estar aquí. Ustedes han completado sus 8 horas, así que nos despedimos. Soy Vanessa Claudio, hasta mañana.
Y él me mira mucho, pero como que siento que o no se atreve o no está ese interés. Yo soy un man muy tranquilo, tú tienes demasiada energía. No sé hasta qué momento seamos compatibles. Es que tú has pasado por eso si tú tuviste una relación de 15 días. Pero lo que de verdad me enojó a mí es que dejaron las cosas así y no buscaron una solución. ¿Preferirías que no bailara ni que lo viera No nadie? es que no bailara, sino que se modere. Me incomoda porque a ella le gusta y lo ha dicho y a él también le atrae. Supongo que están jugando contigo. Supongo que estás jugando con todos. Supongo que Andreina y tú siguen hablando por Las mensaje, por las sombras. Que sean serios y a mí no me metan en el jueguito, Sebastián, porque yo no estoy jugando. El recorrido entre ustedes ha generado suspicacias en ambas casas. ¿Así lo ves tú también? Es que le dijo, ¿te gusto? Bueno, o sea, atracción, dice, hay atracción. O sea, aquí, si quieren formalizar sus relaciones, formalícenla, o sea, formalícenla y no sea después que llegue alguien y se las quite. No, o sea, heavy, soy cansada mentalmente. Me duele la cabeza, lloro en la mañana. Me oye, pero no me escucha. No hace el ejercicio de la voy a escuchar y voy a mirar qué siente y me voy a poner en su lugar, no. Si es que uno llega y ya más o menos están las parejas establecidas, no te queda prácticamente otra que ir a jugar a romper parejas. En la guerra y el amor todo se puede. El ratoncito está dando vueltas ahorita en mi casa.